Porque hola, hola, ¿se me oye? Esto, las maravillosas del directo. En directo. Sí, sí. A Lidia sí, a mí no, es que está Mar por ahí de apuntadora. Ahora creo que sí. Ahora sí. Es que no sé Hola. qué le pasa a esto, que de repente se desconfigura. Muy buenas, Mar, por tu toque apuntadora. Y bienvenida a ti también. Muy buenas, Laura, que también anda por aquí. Compi. Buenas. Es lo que tiene el directo. Esto es para romper un poco el hielo del Sí. principio. Digas, mira, si empieza mal, todo puede ir para arriba ya. Entonces, ya está, solucionado. Podríamos haber empezado peor, podríamos no haber tenido ni sonido ni imagen. O sea, Ah, no, no sería la primera vez tampoco, ¿eh? O por sea, eso lo digo. me ha pasado de todo. Ya lo conté hace un tiempo que con la entrevista de Elia Barceló, que yo estaba asustadísimo. Oh, Carla, muy buenas. 5 meses ya conmigo. Gracias, Carla. Eh, en la entrevista que estaba con Elia, claro, yo estaba como, plan, entrevistar a Elia Barceló, voy a tener 1 hora, que luego al final fueron casi 2 de entrevista. Y le dije, le pasé el enlace como a ti y ya está. Y, y ella se equivocó y me estaba esperando en otro programa conectada diciendo, este no se conecta y yo conectado en aquí, no se conecta. Al final le escribí y dije, perdona, que estamos aquí y estaba aquí esperando y dice, no hemos quedado aquí. Dice, yo lo siento, ya lo siento. Se conectó 2 minutos antes del directo. Si ya no te da nervioso, dices, a esto ya vamos. Sí, pero bueno. Ay, pobre. Bueno, eh, estamos aquí para hablar sobre pesadillas de estilo que producen urticaria. Ya simplemente el acordarte del nombre ya. Que urticaria también ya da. Porque yo cada vez que estaba escribiendo tenía que repasar 3 o 4 veces el título y digo, he tenido que poner en algún sitio algo malo. Porque no puede ser. Y sí, Carla, muy buena compañía hoy con Lidia. Oh, Eh, gracias, Carla. No os eh, puedo leer porque si no sí, me revienta el portátil, ¿vale? tranquila, yo te Las iré cosas que comentando, yo te sabéis. iré comentando preguntas, si tenéis preguntas, todo lo que queráis, comentarios, si habéis leído el libro ya, si que vais a leer lo que sea, vais comentando, ¿vale? Pero ya sabéis que lo que me suele gustar primero es conocer un poco a la persona. Y odio que presentar yo a la gente, con lo que me gusta que os presente. Pero no que me digas, yo no la me llamo, esto como que fuera aquí un chat de citas o así, que diga, me llamo, no sé qué, mis intereses son no sé qué, no. No. Yo Ah, lo no, que quiero es que algún además eso ya personaje lo tuyo, sabéis, sí, sabéis. algún personaje tuyo, tengo en mente dos, que me cuenten qué dirían de ti. Vamos a hablar de uno de no ficción, pero tú has escrito ya unos cuantos relatos, y luego otra cosa que dejaremos caer aquí, pero esperemos verlo pronto, pero empezaría. Alex, de Motuo, de tu relato, ¿qué diría de ti? ¡Mamá! A todas horas. Sí, Diría, mamá, te quiero, perdona, diría, mamá, te quiero mucho. ¿Me dejas hacer? sí. ¿Puede decir eso o puede decir, ¿por qué me llevas por estos caminos de oscuridad y estos ratos, Ay, malos mamá, es ratos que porque, paso? no, es porque, hijo, yo te quiero mucho, pero hay ratitos que de verdad. Luego hablaremos de este relato que me encanta y de qué se siente cuando lo escuchas en audio relato. Ujú, Tiene que ser toda una experiencia, pero no sí. vamos a avanzar todavía. Y luego hay otro personaje que la gente no lo conoce. Yo me lo pasé pipa leyéndola y que Te espero veo que venir. salga pronto. Y que es Mariola, Mi querida Mariola. tu querida Mariola. ¿Qué La diría de ti, vampira Mariola? vegana. Sí, ya simplemente lo de la vampira vegana ya es algo. Sí. Mariola me diría muchas cosas que no se pueden decir en público ni en horario infantil, ¿vale? Porque Mariola es un self-insert, lo digo ya para cuando lo leáis y lo vais a saber, pero al mismo tiempo es todo lo contrario a mí. Eso te voy a decir, porque ¿Vale? yo a ti no te veo confesándote cada 2 minutos y esas No, cosas, no, no. tenemos un par de puntos en común, o sea, es un self-insert de ciertas partes de mi vida, pero en otro es todo lo contrario a mí. Y Mariola seguramente me diría vas a ir al infierno, pecadora. Y tú ya, pues sí, pero chica, ¿qué vamos a hacer? En total, Yo, con tal de ir a algún lado, me da o sea, igual. que soy friolera. Mejor ahí que hace calorcito. Vale. Eh, repasando un poco de tu vida y así, pues, el extranjero en general está muy presente en tu vida. Pues naciste en Sí. Alemania, Ujú. o te viniste muy, muy prontito a España, has vivido
creo que Finlandia era, No, eh, Inglaterra, Inglaterra, en Alemania y en Panamá. ¿no Y estuviste en también? Finlandia lo que hice Ah, fue una vale, estancia de 2 meses. vale, vale, ya sabía que No en fue Finlandia en algún realmente momento, vivir, fue una estancia, por llamarlo de alguna manera. vale. Me pasé Eh, 2 meses de festival en Finlandia, para que una de dos, o el festival era largo o el postfestival fue muy no, largo. los fui empalmando. Era de, Ah, uy, que vale, toca oye, en tal sitio, y te ibas. Y a pues los 2 meses dije, me quedo sin pasta y hay que volver a casa. en verano que no oscurece allí, pues mira, ni poco bien. Por eso. Vale. Y dices eso, que estuviste en naciste en Alemania, pronto te viniste a España y que fuiste lectora muy prematura. Sí, Eh, ¿Qué recuerdas de esas primeras lecturas? zipizape. No como yo. De la escuela de superhumor. Recuerdo, pues eso, que mi madre normalmente leía histórica, ¿vale? Y mi padre se ponía ahí conmigo y pues las primeras lecturas que recuerdo, que es además con las que me enseñó a leer, me enseñaron mis padres, pues eso, Zipizape, Mortadelo y Filemón, El Capitán Trueno. Y el primer libro que recuerdo así que me regalaran, como libro, ¿no? No como libritos de estos pequeños que nos regalaban, que eran un cuento en específico y demás, que eso empezamos mucho antes, pero así que fuese ya un tocho, fue un recopilatorio de Hans Christian Andersen, que además he visto que creo que Elvia Barceló y Ana González Duque también lo tenían por casa por ese Bueno, mira, dice el mismo. señal de éxito entonces. Sí, que fue una edición que creo súper temprana en el Círculo de Lectores. Y pues eso me lo regaló mis padres, que tendría yo unos 7 años, y me enamoré del cuento de la sirenita. Ya, Porque, ¿para qué me voy a enamorar de los demás? ah, Me voy claro. a poner peor. Creo que ahí la relación con el terror ya empezó pronto. Sí, ¿no? Sí, porque esa imagen edulcorada de la sirenita como todo tierno, Sí, todo bonito y olas y no, paisajes así, no. tal, como los cuentos infantiles. Han edulcorado tanto, pero que al final, Demasiado, demasiado. pero coge los verdaderos y el terror que... Pero ya no solo eso, es que para mí la sirenita tiene algo muy guay, que es un ni se te ocurra darlo todo por amor. Sí, sí, sí. Realmente es Es eso, una ¿no? buena aviso a la vida Es un, decir, a es ver, un no dejes de ser tú, no dejes de ser tú misma y lo sacrifiques todo por amor. Y luego ves la sirenita de Disney y dices, voy a coger el bazooka y voy a sí, reventar la tele porque como entre en los estudios Disney no queda ni el apuntado. sí, tiene un especial amor por destrozar cuentos infantiles. Que Sí, lo sí. entiendo que quieren hacerlo para infantiles, pero a ver, los cuentos infantiles no tienen por qué ser ñoños y No, y tiernos que así. siguen repitiendo clichés que no molan nada. Cuando te pones a analizarlo dices, Dios mío, ya que Eso lo vas a remodernizar, hazlo bien, no me hagas sí, esto. sí, es verdad que últimamente hay algunas historias con Pixar y todo eso y empieza a darle un poco vueltas a Ya, otras sí, pero cosas y a meter otros subtextos que a mí sí me gusta. Una cosa de eso es que no sé lo que ves en las películas 37 millones de ahí veces está. y lo analices porque dices, es que como lo vuelvo a ver sin analizar me pego un tiro porque Sí, sí, sabes sí. todo. Y te das cuenta que esas segundas lecturas que tienes de muchas historias y muchas cosas, la verdad es que está muy bien. O sea, cuando empiezas a coger esos toquecitos y esos guiños que empiezan a hacer pues a la Sí, psicología, cosas así, por mucho que hay van muchas metiendo, van cosas. cambiando esos detallitos que dices, Sí, ya que me estás cambiando el cuento, pues yo que sé, sigue modernízalo de verdad. sí, a ver, sigue estando un Sí. poco así, pero bueno. A ver, sigue apestando muchas cosas. Pero bueno, pero oye, tiene por lo menos un poquito más. Por cierto, muy Sí. buenas Maribel, que ponemos tenemos aquí a doña Maribel Abad Abad. Está por ¡Oh! Mi aquí confirma saludando. besitos especiales para Mari, que me aguanta diario. Vale, entonces hemos hablado, pues eso, de los inicios, pero claro, tú has viajado muchísimo. Entonces, ¿cómo hacías para leer en distintos países? ¿Y ¿Leías en Sí, porque además, idiomas? además, queridos míos, aquí una es de una generación en la que no teníamos nada, no era normal tener ordenador en casa ni nada. Y aunque a la gente le extrañe, en 2005 no había Kindle. Exactamente. ¿Qué cosas? Desde Aquí luego. no tenía, hay cosas más raras, no Sí, sé. sí, sí. Bueno, no había Kindle, no había teléfonos móviles inteligentes para descargarse las cosas, ni nada, de nada. O sea, ya tenías con suerte un móvil, con suerte, porque en 2005 todavía Sí, muchos no sí, sí. teníamos, y con un poco de suerte te daba para llamar a tu madre. Para mucho más. Sí. Pues nada, te lo montas llevándote a lo mejor un libro solamente, que es algo que te guste mucho. Yo no me los llevaba porque yo era
aquí es, luego ya me los voy a tener que traer todos. Sí, sí, claro. Y en Inglaterra, pues me lo monté, pues eso, leyendo en versión original. Para Navidades y eso, la verdad es que los amigos se lo curran un mogollón. Me acuerdo de mi amigo José de Madrid, que además se le ocurrió un montón porque me tocó quedarme allí en Navidades, no pude volver a España, y es lo típico que te pega el bajón y de golpe y porrazo me llegó una cajita y era Neverwhere de Neil Gaiman, de Neil Gaiman. Y yo de, ¡hala, qué guay! Claro, estar tirada las Navidades allí y decías, pues mira, me voy a pasar el día a Londres porque yo no estaba en Londres capital y mientras voy leyendo el libro voy pasando por las diferentes estaciones, ¿no? Pues Ese mira, tipo de cosas. Pero sí, o sea, de hecho es el único libro que me traje de vuelta porque iba con pues, un maletón de 80 kilos que cuando me dijeron, ¿te vas a subir tanto? Empecé a sacarlo todo allí, a regalar los libros a un niño que pasaba en el galeto la saga de Harry Potter en inglés, de toma, cariño, para que te los leas. Porque no te quedaba otra. sí. No te quedaba otra. Y. Ah, por cierto, ahora que me acabo de dar cuenta, primero, muy buenas, maldita, que está por aquí. Aquí arriba, para que no se Sí, queje MJ, que oye, tenemos aquí los dos la ilustración. ya ves, ¿eh? O sea, Ya le cobraré los royalties del vídeo, de la promo. Vale, pero claro, allí leías en inglés. ¿Has seguido con las lecturas en versión original o aquí ahí, da más perecilla? ahí he pinchado con los años. Más que nada porque, primero, nos volvemos más cómodos, no Sí, vamos a sí, sí. mentir. Lo que sí que pasé fue de ver todo doblado, yo ahora lo veo todo en versión original. ¿Vale? Eso sí que lo adquirí, el tema de verlo Sí, todo en versión original. Y cuando digo todo, quiero decir que me da igual que sea polaco, ¿vale? está bien. Lo veo polaco, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Pero sí que es cierto que lo de las lecturas lo he intentado varias veces después cuando ya no estaba allí y como que se me hace muy cuesta arriba. O sea, en formatos cortos sí que me pongo, no tengo problema, yo qué sé, pues cuando Sí, son relatos y demás, pero ya cuando pasamos a formato novela y dependiendo de tipo de novela, porque luego es eso, ¿no? claro. No es lo mismo el inglés de Estados Unidos que el de Australia que Sí, sí. el que hay, por ejemplo, en Inglaterra y te tienes que ir readaptando. Entonces, hay cositas que dices, vale, sí, o sea, todo lo que son páginas web y relatos y demás, sigo leyendo en inglés, pero novela la verdad es que me cuesta mucho. Y después de estar tantas horas concentrada el día Rich, Sí, en mi trabajo, sí. lo que necesito es por la noche es lectura fácil. No meterme en un, ay, no entiendo esto, voy a releer el párrafo, Sí, a ver sí. si saco el El contexto o me lo contexto, sí. diccionario. No, no, sí. Entiendo perfectamente, me pasa lo mismo. Tengo mis momentos de, sobre todo depende de qué tipo de libros así, depende de qué tipo de autor, me gusta intentarlo por lo menos en versión original para ver Sí, si ese ritmo, esa... Pero cuando tienes niños y es que es eso. media horita para leer justo a las 12 de la noche y dices, me voy a Y poner dices, ahora a leer en es que quiero acabarme el inglés. capítulo, no me quiero quedar a Sí. mitad como ayer. Y de noche no quiero mirar el diccionario, no quiero, no, al No. final no. Entonces, es eso, he perdido costumbre, no porque no me guste, porque yo disfruto muchísimo cuando siempre que he podido leer algo en versión original, es ves otro tipo de Es estructuras, otras ¿no? cosas, Pero digo sí, que cuando estás aprendiendo idiomas, las conexiones cerebrales también se están reactivando de un modo diferente y eso a la larga da tablas. Pero en estos momentos, ya os digo yo que no. Lo dejo para cuando me no, jubile. sí, niños, recordad que no hagáis suicidios como por ejemplo que hice yo, que de no leer nada en inglés, de repente me puse a leer a Tolkien en inglés. Dije, santo Dios, ¿qué era eso? Está con el diccionario, te quedas por tres diciendo, uy, Bueno, yo en 2005 con mi inglés macarrónico y patatero, pero no pasaba del hello y el goodbye, tal cual. Además, así pronunciaba así, además, ¿eh? Hello, goodbye, ya está. Y llego allí y me dijeron, pues empieza a leer en inglés. Y tonta de mí me fui a por los de Harry Potter. Dije, mira, libros infantiles. Cuando empiezo a ver algunos de los personajes hablando en slang y ese punto londinense, el corky, ¿no? Y hablando en corky y demás, fue de, ¿quién me mandaría a mí? Pero oye, le eché y me los terminé. Pero pues sí, mira. sí. Me metí ahí, pues como tú, de me voy a leer esto que tus narices. Sí, sí, no, yo, además, después de eso tardé en volver a leer algo en inglés. Y lo como tú, o sea, más relato corto y así, sí me gusta, Por eso. verlo así un poco, Los poetas, pero por ejemplo, sí que los intento leer en inglés, ¿vale? Porque es eso de pues, los grandes poetas ingleses, en el momento en el que se traducen, pierden esa sonoridad.
de las palabras. Sí, porque al final es eso, por muy bueno que eres, porque ahí, ¿verdad? Sí, Porque dices, ¿cómo puedes de una sonoridad y una manera de explicarlo tan perfecta en su idioma, cambiarlo a otro idioma y que siga encajando y siga haciendo? Me parece artesanía pura. sí, Pero es sí, difícil. sí, pero es verdad que al final tiene la misma esencia que en versión original. Pero bueno, pasamos de lectora a escritora. ¿Cuánto te pegó este veneno terrible de dedicarte a escribir? Pues escribí mi primer cuento creo que a los 7 años, no sé cuánto aprendí a escribir. Tuya creativa. Es que escribirlos no, pero ya me los inventaba antes. O Ujú. sea, yo era la contadora de historias dentro del grupo de primos. Ah, mira. Recuerdo que en aquella época no era como ahora tampoco, ¿vale? No nos íbamos al parque, nos íbamos a la casa de campo de algunos abuelos. Sí. Y allí te ibas pues a cortar rabos de lagartija, sí, lo siento mucho, lo que se hacía, apedreabas a algún gato por el camino de vez en cuando, pero sobre todo cogías palos y te subías a los árboles. Sí, sí. Íbamos siempre con las costras en verano, ¿vale? Y es eso, y es eso. Y la contadora de historias normalmente era yo, era de la cabecilla. Bueno, la cabecilla no, los cabecillas eran mis primos, pero luego era la que iba poniendo yo la ambientación. Y en esa época, cuando empezaste ya a crear tus propias historias, a escribirlas, y eso, ¿hubo gente que te leía y te apoyaba esa parte de escritura o era algo para ti Era algo para y, mí. La y verdad es no? que no. Algo que Sí, necesitabas y ya está. ya está. Sí que es cierto que en el instituto hubo profesores que me animaron a escribir. Pues, yo qué sé, pues lo típico que te pedían los trabajos de hay que hacer un relato, hay que hacer una redacción, hay que hacer un. Y me animaban. Pero no era algo que le enseñara a nadie. Y bueno, eso en la universidad pues lo dejé y no volví a escribir hasta casi 20 años más tarde. Creo que a mucha gente nos... A mí me pasó, yo fue por otras razones personales que lo dejé durante Sí, yo fue muchísimos por razones años. personales que al final fue de Sí, plan. y hasta que noté que necesitaba hacerlo otra vez. Hasta que noté que me faltaba algo y empecé a escribir y dije, esto es lo que me faltaba. Yo voy a decir que supongo que es lo que te pasó a ti. Cuando volví a escribir, empecé a sanar. Por fin. Sí, sí, Me hacía depende qué falta. parte. Sí, hay partes que sí ha sido muy catártico. Hay textos que si alguna vez alguien leyera, yo creo que me denuncian. Pero cuando sacaba mi lado más, porque la gente me dice, ¿tú qué vas a escribir cosas? Y la gente empieza a conocer cómo soy, pero cuando me decían, ¿tú qué vas a escribir cosas oscuras? Y alguna vez alguien leyó algún texto mío, algún parrafillo así, me miran con una cara como diciendo, ¿lo has hecho tú? La Mis gente no lo demonios sabe. los que lo escriben. Pero sí, yo lo digo, desmembrar gente en la literatura ayuda a superar traumas. Sí, y sobre todo ayuda a no hacerlo en vivo. Tú dices, oye, por lo Exactamente. menos me descargo en un momento. Sí, sí, yo creo que no, poca gente habrá que haya escrito que alguna vez no se haya vengado de alguien, no haya. No, yo no, esta persona que es como tú, habla como tú y hace las cosas parecidas a ti, que acabe muerto, casualidad. Yo no pasaba por ahí y pasó Los eso. personajes son totalmente ficticios. No, Claro. no nos basamos en nadie. No, Lo no, no, siento, lo no. siento mucho. Nunca. No, no, Nunca. está clarísimo. Por aquí veo Robert Caldera, que también anda por aquí. Muy buenas, Robert. Muy buenas, Hola. Taraguanda. En tarde, no, ya sabéis que aquí se llega cuando se puede, se va cuando se puede y lo que queréis hablar, ya sabéis. Eh, claro, escritura. Pero luego te pasaste a uno de los papeles que más tememos los escritores, que es la corrección. ¿Cómo te dio por saltar al lado oscuro? Pues mira, no sé, me levanté un día y dije, voy a putear al personaje. No, nada, en serio. Pues fue en Literautas. Empezó a picarme el gusanillo ahí porque, claro, dije, voy a volver a escribir, pero esta segunda etapa, cuando decidí volver a escribir, ya tenía claro lo que quería. Sí, Y lo primero que hice fue eso, buscar comunidades de escritores en las que poder enseñar mis textos, porque es lo típico que dices, en el momento en el que tienes feedback es cuando empiezas a mejorar. sí, Y en el momento en el que tienes feedback te das cuenta de si vas a ser capaz de soportar las críticas o no. Eso también es muy importante, ¿vale? Cuando se es escritor. Y allí pues muchas veces nos ayudamos a corregir unos a otros y había un par de correctoras y vi como lo que hacían y yo de hostia, yo quiero hacer esto también. Pero es que además era eso, estaba viviendo en Panamá, estaba muy sola, no tenía opciones allí. Las opciones de accesos a estudios, a libros y demás no es lo mismo que aquí, ni de lejos.
Y fue un, ¿y si vuelvo a España? Cuando vuelva, ¿de qué voy a trabajar? Porque yo tenía claro que aunque volviese en aquel momento, yo ya tenía 38 años Sí, y sintiéndolo mucho, o sea, da igual los estudios que tengas y la formación que tengas, sí, sí, pero en España, con esa edad, las mujeres lo tenemos jodidísimo. sí, Y sí. si encima vuelves siendo madre, como me pasó a mí, que todo el mundo, yo siempre he dicho con la boca muy abierta, Alex fue una noche loca, ¿vale? No estaba planeado. Llegó y te dijo, hola, y tú, vaya. Y me da ¡Sorpresa! igual decirlo, porque lo queremos igual, ¿no? Sí, Pero sí, fue una noche loca, una noche tonta, y claro, ya cuando nació él sí que fue un, me tengo que poner las pilas porque tengo claro que cuando llegue allí, las de plástico. De hecho, los 2 primeros años aquí con él fueron muy duros porque no hacían más que rechazarme en un trabajo y en otro, y en otro, y en otro. Trabajos para los que además estaba cualificada o sobrecualificada. sí, sí. Era el perfil exacto que estaban buscando. Y ahora que como tengo tiempo libre y estoy con el segundo trabajo, que justo estoy ayudando a gente a que busque trabajo y ayudarles, justo veo mucho eso. Y un porcentaje muy grande de gente de la que tengo es también madres Sí, sí. que, pues que se incorporan ahora al mercado laboral o que han sido más de casa durante un tiempo y que ahora quieren incorporarse al mercado laboral y ves las trabas que tienes como... Sí, Pero, yo es que es eso, que además venía de estar 7 años en el extranjero. sí, sí. Que allí trabajaba, ¿no? Pero era de, Sí, ya, pero es que entre la laguna, el tal, y que eres madre, y yo de, pero es que su padre no trabaja, o sea, ¿a ti qué más te da? sí, sí, Además, sí, sí. ¿vale? Pero es que es eso, que nosotros habíamos decidido que se quedaran en casa, que era de, Claro, y si apoyos, oye, que el padre no trabaja, va a ser la nueva madre, ¿qué problema es hay? que ese es uno de los mayores ¿Sabes? problemas que hay y a nosotros nos ha pasado lo mismo. Nosotros tenemos la suerte, ella trabaja de mañanas, yo trabajo de tardes, y... Pero es eso, nadie se planteaba conmigo el decir, ¿tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Quién se va a quedar con el niño? ¿Quién no se va a quedar? Joder, ya Entonces sé. vosotras sí, es como, a ver, que el que cuida yo a las mañanas de mi hijo soy yo, y ella a las tardes, ella trabaja a las mañanas, yo a las tardes, y te das cuenta el chip que tiene esa gente, Sí, pero tan generalizado. sí, También me sí, o llegaban a sea, preguntar, cuidando a Shuar por las mañanas, y me llegaba a preguntar la gente, ¿qué estará haciendo su madre? Y yo, pues trabajar, ¿qué va a estar haciendo su trabajar, madre? macho. Aquí como diciendo, sin más. Pero sí, hay muchas cosas para cambiar y esa es una de Cuidar de ellas. estúpidas como usted. Sí. No, hubo un momento, lo que pasa es que esas maldades se me ocurren, lo que decíamos antes, para escribir y no esto. Hubo a una señora que además me hizo comentario más hiriente, como diciendo, a saber qué estará haciendo la madre. Pues estuve a esto de decirle, señora, la madre está muerta. A ver qué cara Ah, ponía. Porque dices, a ver, ¿qué coño le importa a usted qué está haciendo la madre? Yo estoy con sí, el niño, yo sí. lo estoy cuidando, soy el padre. Es que no es que digas, pasaba por ahí, me ha venido un niño aquí encima, he dicho, ah, pues mira, pues voy a dar un paseo con él. Y sí, así está el mundo y tenemos que cambiar algún Pues día. eso, para Pero mí bueno, fue eso, reprofesionalización. Y pues sí, acepté. Porque pues no sí. estoy en una oficina que odio haciendo un trabajo que odio. Estoy en mi casa haciendo un trabajo que adoro. O sea que. Sí, sí, no, no, que eso muchas veces no nos damos cuenta la ventaja que es el poder trabajar en algo que te gusta. Mm, Yo eso que lo digo bastante en lo que estoy diciendo ahora. Porque hay cantidad de gente, y entre ellos hay gente que acaba muy quemado en trabajos, le ha afectado sí, personalmente sí, de una sí. manera brutal. Y a mí también me han afectado trabajos mucho. Y dices, es que no nos damos cuenta hasta qué punto el poder trabajar en algo que más o menos te guste, y aunque no te guste, pero por lo menos que no te hunda, para poder hacer luego tus pasiones, poder estar con tu familia si quieres, poderte irte al monte si quieres, hacer lo que te dé la gana, pero que no sea un trabajo que te hunda, Es importantísimo. eso sí es calidad de vida. Pero bueno, aquí veo también Anto Benef, muy buenas, y Lanar también, que has venido por aquí. Vale, estamos hablando de corrección. Eh, ¿Qué tal el síndrome impostor de la correctora? De escritores hablamos mucho, pero el síndrome impostor de la correctora también tiene Está, que ser potentito. está. Y se tiene que convivir con él cada día. Se convive con él cada día por, pues, yo qué sé, lo que decimos, ¿no? Da igual cuántas veces revises el texto, que siempre queda algo. O No, sea, por eso, una repetición que se te ha pasado. Ese día, pues, yo qué sé, te encuentras peor y tienes la entrega y se te ha pasado X. Otras veces, pues, el típico acento, que es, los has corregido todos y te ha faltado uno, ¿vale? sí, Pues, sí. pero al final es tener que aprender a convivir con eso. Y en el tema del sector, pues, mira, justamente en Abustelo, que lo compartí, no sé si fue, creo que fue el viernes, escribió en diciembre
un artículo hablando de cómo había llegado ella al mundo de la... Ella es correctora, es editora y es redactora de cómo llegaban ellos. Ella creo que tiene 10 años más que yo, ¿no? Y lo contaba, y dices que no existía la carrera de traducción. Yo soy traductora, no porque me haya formado en la filología, yo soy traductora porque me tocó aprender a traducir, porque no existía la carrera de traducción en este país. Lo mismo, yo cuando decidí que quería estudiar corrección, ahora ya hay másteres de edición que incluyen corrección y demás, pero lo único que había eran los cursos de canon neutral. Y hay gente que es muy de, es que si has hecho ese curso no sirve de nada. Y tú, perdona, a mí me sirve como una base. Yo cuando vi el curso dije, a ver, esto es una mierda, ¿vale? Me sirve como base, pero esto es como una carrera. O sea, la gente se cree que saca la carrera y lo sabe todo. Y cuando se ven ahí fuera del mercado laboral y se enfrentan a él es de, no tienes ni puñetera idea. No sabes nada, Jon Snow. No, no. Estos somos los Jon Snows. Pues me pasó un poco lo mismo. A mí me costó, estuve 3 años trabajando pues, en cosas cortitas, como iba pudiendo, muchas veces en B, gratis, tal cual, Sí, hasta que llegué a ese punto que dije, ya me he cansado y decidí montar la empresa. Pero a mí me costó casi 5 años decir soy correctora, aunque no haya hecho un máster en corrección, pero es que el máster lo he hecho de otra manera, lo he hecho corrigiendo, preguntando, investigando, leyendo, formándome, preguntando a las compañeras. Y así es como se hace carrera al sí, final. sí, No lo sé. sí, sí, sí. Dando calle, como se suele decir, dando de horas y horas y horas y aprendiendo. Por aquí Maribel está diciendo, o cuando te dicen que has mutilado su estilo, de eso hablaremos luego. Porque Sí, de eso hablamos de luego. eso hablamos luego. No me saques ya estas cosas ya, porque aquí, Maribel y yo cuando mutilamos estilos es porque el estilo es una mierda. ahí quería llegar. Punto. Pero sí, luego lo comentamos. Y Chris Mandarica, que también anda por aquí. Muy buenas, Chris. Que le hablemos del libro, que lo tiene en el Kindle listo para leer. Te puedo decir, ahora hablaremos del libro, pero te puedo decir que es una gozada. Que te lo pasas muy bien. Que decir es un libro de corrección y me parece una auténtica burrada. Porque cuando coges un libro así dices, a que ver qué me voy a encontrar. Si va a ser un Sí. manual y sobre todo los ejemplos, luego hablaremos, pero me parecen una maravilla para poder los cazurros como yo, que muchas veces te quedas con el vale, sí, la definición la he entendido, pero dime algo más. No me digas figura literaria que trata de no sé qué, no sé cuánto, porque te quedas igual y dices, vale, yo soy de ciencias, a mí no, un ejemplito me viene mejor. Pero bueno, ahora hablaremos. Pero quiero, antes de eso, hablar de tus relatos. De tu parte de ficción. Por mucho Ujú. que te has lanzado aquí con la no ficción, pero esa parte de la ficción, eh, quiero hablar un poco sobre ella. El relato es un género que te gusta, Sí. que lo disfrutas. ¿Qué tiene el relato que enganche tanto a la gente que os gusta tanto escribir relatos? Pues yo creo que en mi caso es precisamente que es el formato corto, ¿no? La gente siempre dice de, ay, es que el formato corto es súper difícil de escribir, porque claro, hay que resumir tanto. Y yo es de, jolines, es que a mí es precisamente lo que me gusta, esa parte del reto. Es más, tú sabes que yo soy brújula total y eso en una novela es mucho más complicado de llevar a cabo. O sea, a Sí, mí me cuesta horrores acabar novelas o incluso llegar a un tercio de las novelas porque casi planifico mucho, me aburro y lo abandono. claro. De esas tengo 5 en un cajón que no han Mm. visto la luz, no sé si la verán algún día, ¿vale? A mitad, todas. Y, y sin embargo el relato corto me da esa libertad. Sí. Además, es que muchas veces ya no es que diga va a ser un relato corto, es que me pongo a escribir y a medida que lo voy escribiendo es que va a ser un relato. No da para más. O sí, podría estirarlo, pero podría estirarlo tontamente. Va a ser más Sí, efectivo esto. sí, y hay veces que se nota mucho cuando ves un relato estirado que dices, no, déjalo en relato, que está No. mucho mejor. A mí me pidieron segunda parte de moto y dije, no me vendo. Señores, no. Ahora justo quería hablar de eso. Podemos hablar la dignidad de una reina, No la las busquéis todavía, por favor. Yo Explícame voy por qué. diciendo los títulos, pero yo, por ejemplo, has hablado de Motuo. A mí Motu me encantó. Parece un relato brutal. Además, yo creo que es un relato que engancha a cualquier público porque, aparte de estar muy bien escrito, tiene algo muy, muy común, los miedos a la oscuridad, ese tipo de cosas. Y encima, si eres padre,
yo creo que te engancha todavía muchísimo más. Eh, Motuo, además luego pasó a audiorelato. Ujú. ¿Cómo es esa sensación cuando de repente te dicen, oye, que quiero narrar se va a narrar tu relato y lo vas a escuchar? Jo, pues se te escapará la lagrimita. Es lo más cerca del cine que vas a estar nunca. Nunca se sabe, nunca. Oye, yo a Mariola lo Por veo. ahora, ¿vale? Ahora, Es lo, es lo típico que dices de, jo, es, no sé, pues tú imagínate que lleva Netflix y te dice, oye, que te vamos, que vamos a hacer tu saga. Y tú tómala, ¿vale? Bueno, pues es un poco la misma sensación, ¿no? El decir un, jolines, además saber que vas a llegar a una parte de la población que lo tiene más complicado, ¿no? sí, En el tema lectura y demás, para mí fue una cosa maravillosa y además es que Olga Paraíso narra como narra y sí, lo hace maravilla. historias Y, para ser leídas lo hacen maravillosamente. y además yo creo que es un relato perfecto para eso. Un Sí, relato, y además yo me yo acuerdo, no me di cuenta hasta que lo narró ella, ¿eh? yo, También, yo pero además lo escuché, o sea, yo lo había leído y luego lo escuché además de noche. Más que yo suelo dormir a los peques, entonces yo estaba con el peque encima mío y escuchando el rato da un acojone que digo, qué mal rollo me está dando. Pero sí, es muy... mi madre me dijo la próxima vez, avísame, que no he dormido. Sí, es Digo, uno de papá, los no es relatos para tanto. que se te Digo, para mí no es para queda... tanto, ¿no? Pero bueno, yo soy la escritora, para mí no es para tanto, precisamente por eso. Claro, No sé, porque tú lo has visto todo el proceso y así, pero cuando te pilla de y luego cada uno tiene nuevas, sus miedos, no nos claro, engañemos. sí, sí, no, no está claro. Y Vale. basta que tengas un poco de miedo a la oscuridad o ese tipo de... o la quietud de la noche y cosas así, la verdad es que Sí, acojona bastante. Vale, y antes, ahora iba a empezar ya con el libro, pero antes, Delirios y Palabras, tu blog. mi blog. Quería hablar de tu blog porque, entre otras cosas, la gente que te conozca por el blog, creo que se puede hacer una idea muy clara de en qué tono Sí, va a ir el libro. sí, sí, totalmente. De hecho, Pepu salió a raíz de uno de los artículos del blog. Y por cierto, Pepu es para los amigos. Pepu Pesadillas de estilo que produce mi Sí, tía. no es que la Pepa la constitución y el No, Pepu el marido, no. Es la pesadilla de estilo que se lo agradece. tenía que haber sacado el 19 de marzo, me cago en la madre. Mira, es marketing. Casi sabéis. Bueno, pues el 19 de marzo de este año. Marketing, ya tienes el cartel hecho. Si te gustaba la Pepa, lee el Pepu. Y ya Espérate. está. Eh, y ahí empezó a surgir una palabra que te acompaña siempre en tus textos, así que eso de florecillas. ¿De dónde Ujú. surgió florecillas? Pues mira, el Florecilla surgió porque eh, aquí bueno, la gente que vive en Cataluña, en la Comunidad Valenciana lo sabe, hay una expresión que es figaflor. No me siguis figaflor, que es la típica persona que es así como muy mosquita muerta, muy tal, muy cual, muy no sé qué. Eh, Y tengo una amiga que siempre se come la parte del figa, que es sí, anatomía femenina, y lo cambia, y simplemente es un Flor, ¿cuánto rato vas a tardar? Y aquí se dice mucho. Y claro, yo veía que todo el mundo, a la gente que se dirigía, tenían el que sé tal, que sé cual. Y encima yo me encontré con un problema muy tonto aquí. Y era que no quería decir escritores y escritoras todo el rato, o sea, no quería estar claro. desdoblando el lenguaje. Cuando empezó el blog, acordaros que tampoco estaba la opción de leer que se ha propuesto, Sí, también decir que lo uso y lo sabéis, no lo uso siempre porque también tengo el público que tengo y tengo que adaptarme yo un poco a sí, él, ¿no? sí. Y dije, pues a ver, algo más o menos neutro para todos y cogí el flor, ¿vale? Porque es eso, es que llegamos tan, tan pansits, pues eso, estamos tan atontados cuando llegamos a la escritura pensando que todo es maravilloso, que tal, Sí. como las pegaflores, ¿vale? Que fue un mira las florecillas y se queda ahí, no os voy a mentir. Bueno, Pero queda bonito porque lo digo con cariño, no modo de insulto. pues claro que sí. Y Bueno, antes un poquito antes también, de pero seguir, aquí otras dos personas que creo que conoces bastante, Adela Brack y Utopía sí, Ana, que andan por aquí también, que han venido. mis otras niñas, sí. Muy buenas. Muchas gracias por pasaros por aquí. Eh, Ahí hablas mucho de corrección, haces entrevistas a autoras. Eh, ¿Qué supone tener para ti un espacio propio para poder expresarte, sobre todo temas tan que no se suelen hablar tanto como la corrección, por ejemplo, y Pues darle mira, ese espacio que merece? al principio suponía mucho
y le daba el espacio porque realmente lo disfrutaba. Pero es que llega un momento, y sabéis que este año ha estado parado, que desde junio lleva parado el blog, que no El he mío publicado también. desde febrero. No es la única, o sea que Pero también es cierto que es eso, ¿no? Que llegó un momento que me di cuenta de que estaba dando muchísimo contenido gratis, que me tardaba muchas más horas de lo que... a mí hacer una reseña, para que os hagáis una idea, me puede llevar media hora, ¿vale? Porque una vez tienes las plantillas hechas, pues el rato de redacción subo, tiqui, tiqui, ti, media hora, tres cuartos, tienes el artículo hecho. Sin embargo, un artículo de corrección me puede llevar entre la parte de investigación y demás, porque no solamente os cuento lo que a mí me da gana, o sea, compruebo que debe pasar así, yo de, oye, que yo me puedo equivocar como todo el mundo. Y siempre lo digo, una correctora que no duda no es una buena correctora, ¿vale? Entonces, es eso de, tengo que revisar, tengo que repasar dónde está, consultar con las compañeras en caso de que no lo encuentre. Oye, ¿os acordáis de la normativa de no sé qué, dónde está, patata? Hay que organizar la información, hay que saber cómo presentarla para que la gente la entienda, que sea sencilla. Hay que estructurarla, hay que redactarlo, hay que subirlo, hay que marcarse el SEO. Y es eso, los artículos así más hardcore, pues me podían llevar 8 o 10 horas de media. Y claro, cuando bajé una vez al mes todavía lo podía hacer, pero es que esas 8 o 10 horas las estoy citando a claro. clientes o a mi familia. Y llegó un momento que dije, yo no puedo seguir dando contenido gratuito. Porque aquí la gente cree que, para quienes no lo sepan, mucha gente tiene el mito de que si tienes un blog cobras pasta del blog. No, yo pago Sí, por tener un blog, sí, señores. sí. Somos Vale, yo, millonarios. yo, yo pago ciento y pico palos todos los años por tener un blog. A mí Sí, no me sí. paga nadie. Entonces, claro, me hacía falta el dinero y al final decidí, pues, que lo que es la parte de corrección, lo que está en la web se va a quedar en la web. Pero es que además ya no me aportaba nada tampoco, Aritz. O Ya. sea, no lo estaba disfrutando, estaba siendo uf, y ahora me tengo que poner cuando lo que de verdad me apetece es ponerme con la novela, no con esto, Sí, sí, ¿vale? no, te entiendo Eso. perfectamente. Y de hecho Yo, fue cerrar el blog y lo que hemos dicho, mm, un manual de escritura y una novela. Todavía no ha visto la luz, pero que la verá de aquí a verano. sí, Entonces, yo también, más o menos para hacer el mismo proceso, y sobre todo me di cuenta que todo el trabajo que tenía, porque aquí Chris también dice, Chris Mandarica, que las reseñas también tienes que leer fijándote las cosas, apuntando. sí, Ya sí, sabéis sí, que yo sí. además soy súper obsesivo, leo 3 veces los libros, o sea, es una cosa. Y me di cuenta que me quedaba mucho tiempo, pero sigo teniendo, porque le estoy dando vueltas y lo quiero cambiar, pero sí quiero seguir haciendo con mucha menos periodicidad, pero sí quiero seguir teniendo mi rincón del blog, porque me aporta mucho en sí. A Pasa ver, yo que tengo no claro, quería hacer las dos cosas a la vez, quería establecer bien la parte de las entrevistas y todo esto del canal, ujú, porque quería hacerlo bien, y ahora que poco a poco va un poco poniéndose en es lo marcha, que, quiero es retomar lo lo que otro. decimos, Aritz, el que mucho abarca pronto para, ¿no? Exactamente. Y es eso, yo abarcaba tanto en el blog Ujú. que luego dejaba mi parte de como escritor, mi faceta como escritora, que para mí era igual de necesaria o más incluso, fuera. Claro. Entonces, a mí el blog ya me trae mis clientes, retomaré, pues seguramente lo retome algún día, pero no con el formato que tiene ahora. Pero aquí está Esto es un poco lo que preguntando. le pasó a Gabriela en su día. Sí, pero aquí está preguntando Chris, a ver si creemos que los blogs están muertos. No, Adela está diciendo que están no, muertísimos. no, no están Sí, muertos. y Chris que el suyo también lo va a matar. Digo, Chris, te gusta mucho matar. Hay que A ver, mirarlo eso, Cris, ¿eh? no creo que estén muertos. Lo que pasa es que, a ver, estamos nuestra generación que todavía nos gusta leer mucho, ¿vale? Y que además cuando buscamos formación o cosas muy específicas, vamos a lectura porque como que nos quedamos mejor, pero luego está el otro sector del público que está entrando ahora, que es la gente más joven, que viene de un mundo completamente audiovisual y hay que readaptarse, ¿vale? Sí, Y sí. yo sí que lo digo, yo en el tema formato TV y demás, este verano quiero ver si consigo hacerme con él y si no, la curva de aprendizaje a mí no me merece la pena en estos momentos de mi vida. Sí, En sí. estos momentos, no sé dentro de un año, ¿vale? Pero en este ahora mismo no. Pero sí que es cierto que hay que ofrecer otro tipo de contenidos. Mm. Sí, otro formato o otra manera de Pues, comunicar eso, o... Sí, y yo lo digo yo, pues seguramente si algún día retomo el blog, pues será un poco como el de Isaac Berma, que sí. vaya allí a reflexionar o a escupir a quien tenga que escupir. Sí, 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 al Es final como eso... empezó, o sea, Delirios y Palabras empezó así realmente. Mm. Hombre, por algo es delirios y palabras. Vale, y quiero ya cerrar con esto, empezamos a hablar del libro, que
para lo que hemos venido, que todo ha venido a hablar Sí. de tu libro, me ha encantado una frase que pones en tu presentación, que quiero saber a ver si sigue pasando lo mismo. ¿Qué pones? Cada vez que escribo en las redes sociales me siento como si estuviese viendo porno con mis padres. ¿Te sigue pasando o eso ya ha evolucionado? Ay, eso ha evolucionado muchísimo. Me refiero a lo de escribir en redes, ¿eh? No lo de ver porno con tus padres, eso no. No, 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 no. O Pues, sea, lo de escribir en redes ya no es como ver porno con mis padres. Ahora hago porno y punto. como tiene que ser. Sí, sí, ahora estoy. A mí, ¿qué más me da? En serio, antes era un. Ostras, mostrarme al público, ay, qué miedo, y que no sé qué. Y si digo esto, y si digo aquello, y ahora es de. Si no te gusta lo que digo, vete a otra cuenta. O sea, da igual. Sí, sí, sí. Yo también tenía muchísimo No voy miedo. a estar sufriendo aquí. Tenía mucho miedo y sigo, a ver, sigue, los fantasmas siguen llegando y el impostor sigue llegando y así, pero la terapia de hacer el directo precisamente también ayuda mucho a eso. Dice, a ver, yo soy así, ya está. Si te gusta, si no te gusta, no te gusta. Yo no puedo evitarlo. Yo me acuerdo, uno de los primeros comentarios en YouTube que me vino malo, me dijo, joder, era una entrevista, qué aburrido, solo eran dos personas hablando. Digo, bienvenido a una Es una entrevista. entrevista. Yo Bueno, pensando, igual tendré que llamar a, no sé, a... Motuo, por ejemplo, en el podcast de Historias para ser leídas, alguien dijo que a cualquier cosa la llamaban terror. Y yo fui muy elegante y directamente no voy a responder porque como responda, ¿vale? Voy a decir, haberlo escrito tú, para empezar. Sí, y sobre todo Escribe porque se tú nos también, olvida ¿no? que, a ver, yo por ejemplo, no me gusta nada el terror moderno de tripas y vísceras, así no me gusta nada. De Yo siempre he Casquería. sido mucho más terror clásico. Entonces, los conceptos que hay de terror son muy diferentes. Yo, por Sí, ejemplo, veo Shaw, no, sí. no puedo soportar las imágenes de Shaw porque es que duelen. Pero en cambio, una buena película de terror psicológico me encanta. Pues al final La llave del mal, si no la has visto, ya la estás buscando. creo que sí. Tengo que hacer repaso mental, pero... Pero eh, sí, sí, cada persona tiene unos miedos y unas fobias y mm, lo que a claro. mí me deja fría, a otra persona puede enloquecer, o Claro, sea. sí, sí, y hay películas con mucha casquería que dices, vale, pero es que esto no. Le quitas el sonido, le quitas el Ujú. susto, le quitas la sangre y dices, y queda miedo aquí. No sé, no hay. Otro día hablaremos de terror. Sí. Y aquí estamos hablando de Pepu. Y ya es el momento de empezar a hablar de Pepu. Primero, para empezar, ya sabéis que aquí me gusta mucho la mitología, los seres y así. ¿Quién es Titibilius? Titivirus es un diablo muy malo, muy malo, muy malo, que era el que les hacía cometer ratas a los escribas durante la Edad Media. Y Aparece. por eso, y por eso no hay libros sin su Titivirus o libros sin su rata. Entonces, aprendimos de todo, oye. Aquí vais a aprender hasta Edad Media y porque aparece tu libro. Sí, sí, Está sí, presente ahí. aparece. Y además fue curioso porque lo puse y las beta me dijeron, oye, y yo, claro, es que las correctoras tenemos tan integrado lo de Titivirus que hablamos de él y nos olvidamos Sí, de que hay que explicárselo a los demás. claro. ¿Vale? Y puede, pues tenéis razón, y entonces en el libro se explica por eso, muy por Sí, encima, ¿vale? Pero sí, sí, no, no. Y a ver, si buscas por ahí, no hay ningún problema para encontrarlo y así. Yo lo conocía, pues, enfermo de esto de la mitología y los diablos y esas cosas, pero sí. Pero es lo que dices. Hay muchas veces que cuando escribimos un libro, pues estamos acostumbrados a hablar ciertos exacto, temas. damos todo por supuesto y no. Que luego nos damos cuenta que tu libro, que ya os adelanto que merece mucho la pena, y ahora iremos desgranándolo un poquito, es perfecto para una persona, es perfecto para cualquier tipo de persona que escriba, primero. Y yo creo que mejorar el estilo, mejorar la corrección y todo eso, le viene bien a todo el mundo. Mm. No precisamente por eso hace falta correctores y hace falta también editoriales que se acuerden que corregir los. Nada, pero Sí. ahí lo dejamos caer. Hola, editoriales que nos permitís. Os pasamos presupuestos. Sí, Decid sí, que sí. tengo un montón de amigas. Sí, porque a eso también lo hablaremos ahora, porque hay que. Bueno, vamos a hablarlo ahora mismo, ya que ha salido el tema. Sí, ya que has oído, dale. Eh, yo creo que una de las cosas que más me ha aportado, aparte de personalmente, el estar en este mundillo y conocer a gente como ti, gente, pues, eso, por aquí anda también Maribel, eh, el aprender a valorar el trabajo de la gente que está en un libro, aunque no se le vea, y a mirar en los libros, una de las cosas que he aprendido mucho es a mirar pues eso, editor, corrector, todo lo que normalmente no sueles mirar en esa página que dices, va, esto va, paso la página que quiero empezar a leer.
Yo creo que una de las cosas que empiezas a hacer cuando entras en este mundillo es hacer eso. Sí. Y así ves que la editorial no ha puesto quién ha hecho corrección. A Hay muy ver, pocas que todavía lo pongan, ¿eh? sí, Esto pasa por como con eso, los traductores, que antiguamente no se ponían, se empezaron a poner, y ahora con los correctores está pasando, cada vez se les da sí, más visibilidad, pero durante muchos años no se... Eso es algo muy moderno, ¿eh? Eso es claro. algo de Por hace tres o eso, por cuatro eso te años. digo, pero cuando ves hoy en día los libros que empiezan a aparecer y que empieza a preocuparse ciertas editoriales, repito, lo de ciertas editoriales por el mundo de la corrección, ya te empieza a dar un vistazo cuando empiezas a ver sobre todo nuevas editoriales o empiezas a ver cosas que ya eras esa primera página y no se da su hueco. Es decir, si tú eres nuevo y no estás haciendo el hueco este, que es justo lo que ahora se está reclamando más, mala señal. Entonces, como dice aquí Chris Mandarica, que son como las meigas, que sois como las meigas, que no las ves, pero a ver las haylas. Y algunas más son más meigas también por otras cosas también, no solamente porque no se las vea, pero bueno. Pero es cierto que empieza por lo menos, yo creo que por gente como tú, gente que estáis reivindicando el papel de las correctoras, no solamente en la parte oscura, la parte, vamos a decir, que no se ve, sino la parte de más luz, sino en redes sociales, en el reclamar esa importancia de la corrección, yo creo que es lo que está haciendo empujar a las editoriales también a, no solamente a Sí, corregir, que deberían todas, sino también a darle su sitio y su importancia a quien corrige sus sí. textos. Y aquí te voy a decir una cosa, aquí la pionera no soy yo, ¿eh? O sea, No, de no, aquí había no. compañeras como Esther Magar que ya llevan mucho tiempo, Sí. que más o menos empezamos al mismo tiempo. Lo que pasa es que ella empezó a centrarse en temas de corrección antes que yo. Y es eso, está en Esther Magar, está Marian Ruiz, que también tiene un Sí. blog maravilloso, Celia Arias, Paola C. Álvarez. O sea, hay muchos. La gente dice, es que no hay casi tú. Bueno, en realidad no hay muchos, pero Sí, los hay, ¿no? Hay siete sí. u ocho que son de referencia, el de Ana Bustelo también. Y bueno, luego compañeras como Yolanda Barambio, que ya no es correctora, es editora, Ujú. además es editora de mesa, trabaja directamente con los clientes para editar, y ella lo dice siempre, dice, y ahora te voy a pasar el número de tres o cuatro correctoras y hablas con ellas a ver cómo trabajas. Pues ella dice, es un trabajo imprescindible Sí, también, sí. ¿no? Y que nos ayudan a darnos mucha visibilidad a todas. Y otra de las cosas importantes que también está dando mucha visibilidad es el que utilizar el término correctoras es muy correcto, Sí, porque prácticamente todas las que conozco sois mujeres. sí. Entonces, para todos aquellos que dicen, no, no hay que escribir correctores, y yo, ¿por qué? Si No, somos mayoría en el sector, ya sabéis que yo así también de simple. en mi podcast, la palabra errante, soy el único chico yo, y no tiene sentido que hablemos en masculino. Digo, Ahí está. Pero es que de hecho, no sé si la gente se acuerda, al principio cuando se decía que alguien era enfermero, sí, la gente le extrañaba que un chico fuera enfermero y no doctor. sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque las enfermeras tradicionalmente eran mujeres. Ujú. Pues aquí lo mismo, o sea, ¿por qué no vamos a decir correctoras si nosotras somos las que corregimos ahora realmente? Sí, sí. Y vale, cuando te planteaste este libro, y me imagino que te plantearías tipo tu blog, ese Ujú. tono que se aprende pero distendido, con Sí. ese toque de humor eh, que te gusta dar caña también. Y dejar un comentario. Eh, cuando te Es muy planteaste, tóxico. cuando empezaste a escribirlo, ¿qué tal fue el proceso? Porque claro, escribiendo relatos, lo que decías tú, he escrito relatos, luego sí, en el blog he escrito artículos que me llevan mucho trabajo y así, pero de repente plantearte un libro de no ficción, eh, ¿qué tal fue ese momento de decir, venga, tengo que ponerme a esto y tengo que A escribirlo? ver, Pepu lleva en Recámara más de un año, tú lo sabes además. Sí. Porque tú y yo ya hemos hablado de este proyecto hace, creo que 2 años. Ujú. Tú ya sabes que yo soy una vaga y una procrastinadora nata porque a Sí, mí me no gusta veas, hacer muchas seguro. cosas que no sea ponerme Sí, delante del sí, sí, ordenador. sí. Sobre todo porque después de 8 horas delante del ordenador es de, se va a poner a escribir tu tía Rita la cantadora, ¿sabes? Y el tema con Pepu fue, más que nada, lo que más me costó fue tener claro de qué puntos iba a hablar, ¿vale? Porque es lo que digo en el manual, o sea, la corrección de estilo es tan amplia, se aprende tanto de un año a otro, hay tantas sutilidades, tanto de esto que es imposible abarcarlo en un manual. Nos salió un manual a lo mejor de 600, 700, Sí. y no era lo que yo quería. Yo quería algo mucho más básico para que la gente que está empezando o gente que
ya lleva tiempo, pero no sabe muy bien en qué consiste y para dónde tirar, que tuviera una orientación y supiera pues más o menos, oye, mira, estos son unos cánones básicos con los que puedes trabajar. Ya sabes que ahora me digo cuando que nos los podemos saltar, ¿vale? Yo lo digo, no tengo la verdad absoluta ni quiero tenerlo. Pero lo más difícil posiblemente fue estructurar y los ejemplos. Sí. Luego lo que es el contenido, tú ya lo sabes, Aritz, yo soy de las de, ay, no tengo ganas, pero luego me pongo y plas, 3.000 palabras en una hora, Sí. 2.500, no tengo ningún problema. O sea, eso fue, al final, había empezado, creo que estuve para un capítulo casi un mes, porque me ponía mejor 3 minutos al día y dije, así no voy a acabar nunca. Y nada, me puse una sentada todas las mañanas una hora y creo que en 15 días Pepu la base de Pepu estaba hecha. Luego ya Ujú. vienen unas revisiones y demás, ¿no? Sí, Pero lo difícil fue ejemplos. por aquí Chris Anderica está comentando, a quienes llevamos mucho escribiendo y trabajamos con correctoras, no nos viene mal que nos recuerden lo básico. Por eso me he comprado el libro. Sí, es que es eso, es un libro básico y yo creo que le viene bien a todo el mundo. Sobre todo le viene muy bien a la gente que está empezando a escribir para que empiece a Sí. escribir sin vicios. Hablaremos también ahora de lo que ha dicho antes Maribel, de eso de mi estilo es así, no me lo toques. Pero, pero yo creo que viene bien a todo el mundo. Recordarle Sí. ciertas cosas y yo creo que sí, está muy bien. Y haremos un pequeño repaso por los puntos, sin destripar grandes cosas para que... A ver, esto se puede hablar porque no es una novela que digas, no me cuentes el capítulo final porque... Pero antes de eso, claro, empiezas con un tema muy No, importante. no les cuentes el No, capítulo no, el final. capítulo final ¿no? Y sobre todo el... Qué sorpresa, a Sí, la sí, gente le encanta. sí, sí. Pero vamos, lo que sí vamos a hablar es, arrancas con, yo creo que una de las cosas más importantes es explicar que la corrección no es voy a corregir y ya está. Hay distintos tipos. Que tienes el editing, el estilo, ortotipográfica, y luego también el de galeradas. Eh, de todos esos, ¿tú cuál es el que más disfrutas? Yo el estilo, Ese la más, el que más posiblemente te de las tienes que más pegar con la difíciles. gente. Sí, sí, esa es la que más tienes que discutir. Mm, Sobre todo lo disfruto cuando te encuentras con alguien que tiene esos vicios, que ves que tiene mucho potencial, ¿no? Pero también tiene muchos vicios. Y te pones y le dices, ¿has probado a...? Le vas dejando tus sugerencias, ¿no? Y la persona te dice, ostras, es que tienes razón, subiendo, o sea, simplemente cambiando el orden de la frase, ¿cómo cambia? Quitando esta palabra tienes razón, suena mucho más contundente, ¿no? ujú. Porque es eso, la corrección de estilo no consiste en que venga yo y reescriba. Eso es un neuroliterario, bueno, un neuroliterario tampoco, se puede ser una novela por encargo, Sí, sí. ¿vale? Pero es una reescritura. O sea, no es una corrección realmente. Y eso es una tarifa completamente diferente que no tiene Claro. nada que ver con las correcciones. Tú me pasas esto y me dices, no tengo ni idea de escribir, ponmelo bonito. Muy bien, pues yo te ayudo a escribirlo, no tengo ningún problema, pero eso no es una corrección. Y eso no se hace en estilo. Claro. Pero es eso, sí que te encuentras luego tú te has dado cuenta de que aquí has metido 17 gerundios en 3 párrafos. Y los 3 párrafos tienen 9 líneas en total. ¿Vale? O sea, y son esos detallitos que vas trabajando con ellos y cuando se dan cuenta y te llega la segunda novela y la ves más pulida y te llega otra y todavía está más pulida, es Sí, que está aprendiendo, porque es verdad que una disculpas. corrección es un máster. Es mucho, todo es un máster personal, porque es dedicado a Sí, ti. Es de tus vicios, de tus fallos, de las mejoras que puedes hacer. Y yo creo que no hay mejor máster precisamente que ese. Que es que alguien además es se eso. sienta contigo. La de estilo es bonita porque como tampoco hay una normativa, hay cánones, hay ideas, pero no es una normativa hiper mega específica solo para algunas tonterías, ¿vale? Y claro, al no haber normativa realmente, tienes que adaptar al estilo del autor y ver eso, estilos que fluyen mucho, otros estilos que no fluyen nada y empiezan a fluir, ¿no? El ayudarles a trabajar ahí, a mí me encanta, porque es Mm, que además, yo lo digo, yo siempre que tengo que trabajar con 2 autores diferentes, intento trabajar con uno por la mañana y con el otro por la tarde para desintoxicarme ujú. y no arrastrar el estilo del otro al nuevo, ¿no? Y yo creo que no voy a decir que es lo más difícil, porque a mí el editing me parece mucho más difícil, pero yo es de lo que más disfruto, desde luego. Y ahora que hablas de eso, claro, por un lado está muy bien lo que dices tú, le vas, vamos a decir, ayudando a esos pasos, a ir cambiando esos vicios así, pero claro, hay otro gran enemigo que no solamente es el titibilus
maravilloso, sino que es el gran ego del escritor, El ego del escritor, con que ese sí que, mayúsculas. vamos, que Titibio sea un diablo, pero esto será, yo creo que es, yo creo que directamente un círculo del infierno para todos los escritores y Sí, su sí, ego. sí, sí. Yo creo que está en el séptimo seguro, porque vamos. Eh, Bueno, el ego del escritor yo he tenido bastante suerte. No me voy a, no, quitando uno o dos, que es que no sé qué, y que yo me quedé, y se lo dije, o sea, además es que se lo dije yo, mira, no voy a trabajar contigo, porque ujú, esto ya es una prueba de corrección, imagínate, ¿eh? ujú. ¿Por qué no? ¿Me estás rechazando como cliente? Yo sí, porque la ventaja de trabajar para mí misma es que si un cliente no me gusta o no me gusta cómo me estás tratando, te mando a cascarla y punto. ¿Vale? O sea, prefiero comer patatas escenas que tener que aguantarte a ti. Así de claro. Y además, sabéis que no tengo ningún problema en No, decirlo. no, no. ¿Vale? O sea, yo cuando yo lo digo, yo soy muy educada hasta que son mal educados. Entonces, cuando la gente es mal educada conmigo, yo no tengo ningún problema en ponerme al mismo nivel. Y sí me ha pasado alguna vez eso. También me ha pasado, pues eso, corrigiendo una novela de la persona decirme a mitad de novela es que no me siento cómoda contigo. Y digo, pues oye, me pagas hasta aquí, te buscas otra persona sin ningún tipo de compromiso. Además, es más, si quieres, te paso compañeras con las que creo que a lo mejor encajarías más. Y efectivamente he salido con compañeras con las que encajaban mucho más y han trabajado mucho más a gusto. Sí, porque es verdad que es un trabajo largo y es un trabajo que al final sí Mm, requiere cierto feeling con la por otra eso, persona, porque no es por como eso. escribir a cuatro manos, pero sí es verdad que tienes que tener primero, retirar todo lo posible ese ego de escritor y decir, está aquí para ayudarme, no para estropear mi estilo maravilloso que tengo de cuna desde que nací, sino que además, claro, tienes que tener esa confianza de decir, yo te puedo decir lo que me parece, tú me dices lo que, pero tú eres la que sabes y yo puedo decir, yo lo puse por esto y tú decirme, no, no, pero es que no es como en el libro hablas muchas No, veces de que y yo esta palabra no quiere decir eso y por mucho que te pongas, no sí, quiere sí, decir sí. eso. Mira, ese caso sí que lo he tenido, que hubo una persona que se encabronó con la y dije, si la pones, no me nombres en los agradecimientos, pero cabreadísima. Pero ¿cómo no te voy a nombrar ya? Si dejas esa palabra, a mí no me nombres. Y lo convencí por eso. Pero un cabreo los dos que no sabe nadie. Y con el ego del escritor y el estilo es lo que decía un poco Maribel. Yo ya te digo, he tenido bastante suerte, pero sí que es cierto que me ha llegado alguien pues eso, la frase que ella ha dicho, es que Sí. me estás mutilando el estilo, es que no tienes estilo, chaval. Vamos a empezar por ahí. Sí, porque también yo creo que el ego puede pasar en distintas fases. No tiene por qué ser Sí. un escritor novel, puede ser un gran escritor o lo que No, sea, no, 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 no. pero egos hay como todos los colores. Pero también tiene que ser, muchas veces con el escritor novel, igual no tanto por el ego o así, sino decir, pero es que mi estilo, sin conocer siquiera su estilo, porque normalmente con una primera novela no tienes ni pajolera idea de lo que es tu No. estilo, ni qué es qué estilo directamente, ¿no? Muchas veces ni lo sabemos. Eh, pero ese detalle de no, pero es que está tocando lo que he escrito yo. En principio, ese Es un primer shock, miedo, es un shock. por eso. Es un shock para todos. O Es lo sea, mismo que decíamos antes de la crítica. O sea, el plantear un texto, ponerlo a público y decir, me podéis decir ahora lo que sea del texto, es ese miedo. ¿Vale? sí, sí. Es tu niño, es tu Pero niño, vamos tu a ver, obra. lo que yo siempre lo digo, cuando hablamos de estilo, lo que tiene que entender el autor es que nosotros no estamos para fastidiarle la vida, ni para coger su texto y reescribirlo nosotras, ni para nada de eso. O sea, nosotros estamos para ayudaros a pulir ese texto, a que siendo vosotros, y esto es algo que sí que insisto mucho al principio del manual, ¿vale? A que siendo vosotros mismos, esa voz suene mejor. Sí, Porque para que sí, suene sí, peor, no hace falta que contratéis a nadie. claro. Sí, sí. Y eso es lo que ¿Vale? tiene mérito, que al final que podéis no solamente corregir un texto, sino intentar detectar la voz del autor y qué partes, eh, cambiarlas, no cambiar no simplemente justo lo contrario, cambiar esas partes para que brille de verdad eso que empieza a aparecer, que puede ser el estilo que aparezca en algún momento, Y pero que brille un poquito. una de las cosas que la gente tiene mucho miedo y a veces cuando le devuelves las cositas con las sugerencias y demás, se quedan alucinados porque dicen, es que solo me has escrito una palabra de la frase, Ya, o es que has reescrito la frase, pero no te has dejado ni una de las palabras exactas que yo he utilizado, simplemente la has reordenado de otra manera, ¿vale? Y es que eres tú. claro. Yo Sí, no te sí, estoy cambiando nada. O sea, yo la frase hubiera escrito completamente diferente, seguramente ni siquiera hubiera elegido ese vocabulario. sí, sí. Pero yo tengo que respetar el tuyo.
y tú narras así, tú tal, tú cual. Acordémonos también que hay cosas, ¿no? De, oye, que es que el vocabulario que has elegido aquí no es el más adecuado para este tipo de libros. Eso también lo tenemos que advertir en una corrección de estilo, ¿no? Y ese tipo de cositas. Sí, por cierto, ya entrando en los capítulos del libro, bueno, tienes esa introducción y luego el primer capítulo, Barro, te llamas. Nuestros eh, verbos. sí, me ha encantado. Principalmente me ha recordado mucho también a mí que me encanta el arte, ese Michelangelo cuando le preguntaron con la piedad a ver si cómo hizo para crear eso y dijo, no, no, si estaba ahí dentro, o sea, estaba dentro de la piedra, sino yo simplemente lo que he ido es quitar los trozos que sobraban y ha aparecido la escultura. En fondo es un poco vuestra labor. Sí. Coger el texto, quitar esas partes que sobran, cambiar esas partes que están mal y intentar que brillen un poco. Claro, aquí hablas de muchas cosas, de los verbos, esa mayoría de los verbos, las repeticiones, que claro, son cosas que hay veces que escribiendo no nos damos cuenta. Y tiene que venir una persona por detrás que te ponga todos los dos colorcillos en la pantalla y que digas, has dicho aquí, 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 lo mismo. Y dicho, Somos super fans de los sí, colorinchis. sí, y dices, no, yo no repito tanto, y de repente te encuentras con la pantalla y dices, discútemelo ahora. Nosotras hemos llegado a trabajar con clientes y esto lo digo porque mucha gente le llega la corrección y se asusta, ¿no? Cuando ve tantos colorinchis, tanto rojo, tanto azul, tanto y luego eso, todo subrayado. Y yo he llegado a trabajar con clientes que me he quedado sin colores y he tenido que ponerle letra de color. ¿Vale? Las repeticiones, para que A ver, sepáis. la paleta de colores Y con era cojo de, ahora. sí, 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 al final era de, mira, me voy a abrir el listado de los RGB y voy metiendo colores porque es que me he quedado sin, de verdad. O sea, que me refiero a que llegan cosas que son auténticos desastres, ¿no? Que normalmente no suelen pasar de la prueba de corrección, porque tú misma dices de, mira, dale un par de vueltas a esto antes de enviármelo otra vez, porque es que te voy a cobrar es que lo que te voy a cobrar me da esta vergüenza ya, Ya. porque voy a tener que cobrar 3 veces lo que cobro de media para que esto me salga rentable. Y luego en este capítulo hablas de una parte que yo creo que los escritores muchas veces se escudan también en eso, por decir, esa parte de estilo también, que es la parte de los clichés y las muletillas. Sobre todo esos clichés cuando seguramente que te vendrán escritores a decir, esos clichés no, pero son provocados, los he buscado yo. Claro, estamos, lo que luego se hablará al final, pero estamos en esa parte en decir, claro, para saber utilizarlos, primero tienes que conocerlos muy bien. Si no los conoces y los vas metiendo, vas a meter la pata seguro. Entonces, Segurísimo. eh, ¿cómo manejas esa parte en la que, esa parte de clichés? Porque claro, esos clichés hay muchas veces que vienen más en la estructura de la novela, en la estructura de los personajes y lo que Claro, hablas pero vamos también a en ver. la voz de los La parte de la personajes. estructura no es mi problema. Ya. Sí, claro. Sí, sí. No es mi problema. O sea, si eres escritora de erótica y tienes al señor Grey y su querida amiga, me parece perfecto, pero eso no es mi problema. El problema lo tienes tú y eso lo tenías que haber hecho en un editing Sí. o haber contratado una lectura antes. Así que yo cuando me llegan y me dicen corrección, ¿seguro? Sí, para adelante. Sí que aviso, pues, por ejemplo, de si encuentro un agujero grande en la trama, ¿no? De o que, oye, que le has cambiado el color de ojos al personaje o el nombre o Sí, tal sí. o cual, no hay ningún problema, lo avisamos. Pero si los niveles son estructurales, eso ya no es trabajo nuestro. Y esto hay Claro. que dejarlo claro porque yo me he encontrado gente de, pues menuda correctora, porque la novela es un desastre. No, la novela es un desastre porque el escritor no ha hecho su trabajo ni ha contratado a nadie que la idea. Sí, sí. Pero A si ver, no es el problema. y claro, y la correctora, cuando pones correctora, también puede ser correctora ortotipográfica, que no entra nada más, y dices, Ahí ¿qué quieres está. que haga yo? Lo mismo que hay gente que se dedica a editar y hace editings y no toca ninguna de las otras ramas relacionadas con lo nuestro. Ujú. ¿Vale? Y solamente se quedan en el editing y no hacen ni correcciones de estilo ni correcciones Sí, sí, es como ortotipográficas. si a Mark estaba por aquí, que le dicen, oye, vaya mierda de novela la que has hecho tú la portada, y dices, ¿que tendré yo ¿Y la qué tiene que culpa? ver Si a mí me han que contratado soy la la portada portada. con que no sepa escribir? Lo mismo. Sí, Pues sí, los clichés, yo por ejemplo, en el sentido del cliché del personaje además, yo siempre digo yo de eso no es problema mío durante la corrección, para eso tenemos las lecturas críticas, ¿vale? Pero lo que son los clichés lingüísticos, pues depende, a veces funcionan muy bien dentro de lo que es la novela, pues se utiliza en un momento dado y funciona y después se queda. sí, sí, Sí que lo claro. marco y le pongo, te recuerdo que es un cliché, luego ya el autor o autora Sí, que haga sí. lo que quiera. Y luego tengo esa gente que lo ha escrito todo con clichés. Ya.
Y esa persona sí que le tienes que decir, no me seas vago, redacta esto otra vez y luego me lo vuelves a enviar. ¿Vale? Tú no estás, porque a lo mejor cuando llegas 6 o 7 en una página dices, moreno o morena, que me parece muy bien, pero que yo no voy a darte las ideas, que yo no voy a reescribírtelo todo, porque esto necesita una reescritura realmente. Entonces lo avisas, ¿no? De, oye, dar una vueltecita más antes de enviármelo y fíjate en esto concretamente. Aquí estamos simplemente hablando de esa parte de barro que le has llamado, ir quitando esas cosas, ir limpiando esas cosas que sobran para darle forma. Pero si vamos al siguiente capítulo, que es el del léxico, me encanta más el título de que alíate con él, pero no te cases con él. O sea, con el éxito, pero no te cases con él, me encanta. Claro, ahí viene un problema gordo. A veces me imagino que te encontrarás con muchos. A Sí, ver, muchos problemas en barro, en la parte primera de barro también, pero claro, en esta parte, pues cuando hablamos eso de confusiones, de palabras que no quieren decir exactamente lo que el autor piensa que sí. Claro, ahí muchas veces sí que será una pelea, que no, yo siempre he dicho eso. pero tú lo dices, pero es que no está Claro. recogido, es que no es correcto, punto. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas veces También, os ha también, tocado? decimos, también decimos aquí en la zona de la Comunidad Valenciana, finca, y todo el mundo sabe que es un edificio, y cuando me fuera me enteré un día por compañeras de, es que no es correcto. Y cuando me dicen, dije, jolín, es verdad, es algo de mi zona. Claro. Pero no es de mi zona, pero que no existe fuera. Y yo creo que una de las cosas que más, sobre todo los más novatos así, y aunque también se ven en más veteranos, los posesivos. Maravillosos posesivos, Sí. lo cogió con sus manos y acarició y la besó con sus Que a ver, que labios. hay momentos que funciona muy bien. Sí, ¿Vale? Que es lo que decimos. Tenemos que mirar exactamente en qué momento lo estamos usando. Pero es que hay otros que no solo es que no funcionen bien, es que crean una sonoridad que no es la que, no es ni la que queremos ni la que necesitamos en ese momento. Y entonces hay que mirarlo. sí, ¿Vale? yo creo También que me he encontrado con gente que las cambia todos por los o las y la ya. caga. Es de, oye, tampoco es eso. Busca el punto de equilibrio. Sí, pero aparte, yo creo que una de las cosas que más me gusta de tu libro es que todo el rato recalcas primero que no es una verdad absoluta, sino que estás todo el rato diciendo, a ver, hay cosas que sí son verdades absolutas. Si la palabra esta no es eso que No quieres sé. tú decir, no es, punto. Pero luego hay otras que depende cómo lo utilices en el texto y pones muchos ejemplos que están muy bien buscados, además, esos juegos que dices, "Y la norma es esta, pero también puedes romperlas y hacer auténticas maravillas. Pero claro, pero para eso hay que conocer esas normas. El problema es cuando te quieres lanzar a romper normas sin siquiera conocerlas. Eh, Todo lo valiente que quieras, pero parece que no. Es que igual apréndetelas primero, No, no porque no funciona por normalmente. eso. Sí, porque al final, precisamente, cuando rompes las normas, justo es por eso, porque sabes dónde romperlas, para qué y con qué razón. O sea, qué hay detrás de eso. O sea, ¿por qué has decidido eso justo en ese punto? En cambio, se dice, no, yo pues porque sí, sé que es así, pero me suena mejor de esta manera. Buena, no sé yo si es buena idea. No, pero no es. A ver, hay gente que tiene un sexto sentido, ¿vale? Y lo hace sin darse cuenta siquiera, ese tipo de juegos literarios. Pero el otro 90% de los mortales no. Sí, Nos engañemos. sí, El porque 90% de los mortales tenemos que aprendernos la norma y luego aprender cómo romperla y cómo claro. funciona cada Sí, uno. porque hay otra cosa, pues los sobreadjetivar los textos así. Puede haber textos maravillosos muy detallados y no sé, pero no quiere decir Sí, que con 200 millones de adjetivos, por eso, pero por norma no funcionan. no quiere decir de que por meter 200 millones de adjetivos estás detallando mejor un sitio. No. Pero sí. Y luego eso, me gusta aquí especialmente la parte en la que hablas del narrador. De cómo el propio narrador, si es omnisciente, si no es omnisciente, como muchas veces caemos en esos errores, incluso la manera de hablar, eh, la manera, pues, por ejemplo, pones el ejemplo de Javier Miró con su novela. Eso, decir, los personajes pueden hablar de esa manera y si yo soy uno de los personajes y estoy narrando la historia, yo como narrador también puedo decirlo así. Sí. Pero un narrador omnisciente no tiene sentido que hable de esa manera. Creo que ahí sí suele haber muchos equívocos de decir, si es esta época y se hablaba así, pues el narrador también tiene que hablar así. No. Y no. No. El narrador puede hablar como le dé la gana. Porque es una voz aparte. Hay que darle su propia voz. Por Es eso, eso, siempre y cuando no esté narrado en primera persona, ¿no?
Y no nos damos cuenta muchas veces y nosotros mismos rompemos el pacto que hemos hecho, que el pacto narrativo no consiste solamente en lo que vamos a narrar o en cómo está estructurado, también consiste en qué voces, qué estilo propio le vamos a dar a ese narrador o a cada uno de los personajes. Sí, porque yo creo que, sobre todo cuando empiezas, te pones Le mucho, damos mucho, la mucho personalidad. énfasis en el personaje, es decir, la personalidad del personaje tengo que tener clarísima, la pinta que tiene, no sé qué, y luego de repente tienes un narrador y dices, bueno, es la persona que narra, ya está, no te preocupas en nada más. Pero el Y narrador es importante. por eso, entonces, y luego hay, es cierto, hay muchos juegos de narradores y puedes jugar mucho con el narrador, pero siendo consciente de ello. No porque digas el Yo narrador, siempre digo, Aritz, que el narrador es el cuentacuentos. Y un cuentacuentos que no sabe narrar, difícilmente te va a terminar el cuento, sí, por porque no eso. le vas a prestar Y, atención. y yo creo que seguramente habréis leído bastantes libros que los personajes se ven que están muy trabajados y la manera de hablar y tienen voces propias en los diálogos y todo eso, pero luego el narrador te deja frío. Muy neutro, es muy Mm. sin más. ¿Y cómo afrontas esa Bueno, parte en la que, claro, pero que el narrador sea más o menos frío, yo por ejemplo, ahí sí que no digo nada porque yo por ejemplo mis narradores suelen ser muy fríos. Pero esto es parte de mi estilo, yo lo sé. sí, ¿Vale? Que sí, que lo intento que es algo que trabajas porque lo sabes y a veces se te queda como muy desligado de la historia, ¿no? Pero también es una parte de estilo personal aquí. Entonces, ahí sí, sí que tienes que ver si forma parte del estilo personal o es que sencillamente la ha cagado la persona en cuestión. ya. Y también puede Otra, ser, ¿vale? porque el problema, claro, dices, ciertas correcciones puntuales, vale, pero si estamos hablando de la voz del narrador, claro, la voz del narrador te aparece durante toda la novela. Y si la voz del narrador no funciona, ¿cómo se lo dices al cliente? Dices, dale una vuelta a esto porque no. Pues se lo dices, ya está. Pero el tema de la voz del narrador, en el sentido que tú dices, también se debe hacer durante la lectura crítica, no durante la Claro. novela. Sí, sí, ¿Por qué? Pues porque seguramente haya que hacer una reescritura profunda y sí, ¿para qué me vas a pagar 2 veces? sí, sí, hace poco además Y yo teníamos. encantada, ¿eh? Sí, hace. Que a mí me gusta pagar las facturas a final de mes, yo no tengo ningún problema. Teníamos esta semana pasada a Pablo Ferradas, que creo que le visitas esta semana, ¿no? Sí, el miércoles, Miércoles, la a gente las que esté 6 de por la aquí, tarde. pero a las 6 de la tarde, miércoles, el canal de Pablo Ferradas. Justo hablábamos y nos comentaba en el podcast y nos decía que ellos también estaba escribiendo una novela y se la pasó a Chiqui, pues creo que es la que tiene a cuatro manos con Ana, y Chiqui directamente le dijo, me está gustando, pero el narrador no funciona, hala, a ¿Ya está? reescribirlo. Y dices, ostras, cuando te dicen algo así, el ego del narrador, una de dos, o sea, el ego del escritor, una de dos, o eres consciente de ello Es y una dices, bofetada, ¿eh? o la bofetada al ego tiene que ser gorda. A mí, por ejemplo, me pasó en Mariola, cuando se la pasé a Silvia Barbeito, claro, es parodia, bueno, ya todo el mundo sabe que Barbeito es mi correctora de cabecera. Trabajo en más gente, pero ella es la principal. Y además, en este caso, que era parodia, pues con más motivo, ¿no? Y ella misma me lo dijo, dice, uy, se te va el tono en el narrador, vamos a ir corrigiéndolo. Y tú no protestas. O sea, con toda la Ya, humildad del mundo dije, no entiendo en qué. Y me puso 3 o 4 ejemplos y dije, vale. Y cuando se lo volvió a pasar me dijo, ahora sí, funciona. Ya está. Es que sí, no te sí, queda otra. O sea, si quieres hacer las cosas bien, claro. Sí, te hay que tienes que fiar guardar de la el gente que ego un tiene más poquito. experiencia que tú. Claro, hay que guardar el ego un poquito y decir, estoy aprendiendo, es mi primera novela, hay alguien que sabe más que yo, hay que hacerle caso. Y ahí está. Todavía no estoy en el puesto de decir, no, no, este es mi estilo, dices, vale. Vale, pasamos al siguiente capítulo, el mundo sonoro. Eh, Mundo sonoro es otra de las cosas que yo creo que no solemos fijarnos mucho y como Hasta tú que lo misma lees. dices, y ves que en un texto hay algo que no cuadra, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hasta que lo lees como propones tú, leer en voz alta y a ver qué es, cómo te suena. Claro, y tú misma dices, claro, pero el lector no lee en voz alta. Ya, pero en la cabeza sí le resuena ese tamborilleo de pum, 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 pum. Si Eh, ahora mismo digo, ay mamá, Roberta Bandini, esta noche la tenéis todo el mundo en la cabeza. Gracias, Y no hace falta que gracias. la escuchéis, No, ¿vale? Ya la gracias. vais a tener ahí todas las noches, sí, pues esto es lo Es, mismo. es la canción de cabecera de mi hijo desde que la escucho. Normal, Las tetas normal. Sí, lo malo ya yo creo que os comenté, lo malo fue cuando lo empezó a cantar en mitad del Eroski. Entonces ya fue todo un espectáculo.
No hay No, sí, carácter. sí, no, la parte de. No sé por qué da tanto miedo nuestras tetas saltando a grito pelado. La gente nos miraba y yo diciendo, "Oh, le encanta la canción, ¿qué haga yo?" Ya está, ya está. Y le encantan las tetas también, que vamos a negarlo ¿Qué es también. eso? Lo mismo que podéis estar un montón de días con la titutín, tututín, o cualquiera de las de Georgie Dan del verano, me da Sí, igual, sí. ¿vale? Pero que podéis estar días con el tiki, 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 estés leyendo el texto y es de, hay un tiki, tiki, tiki que no te funciona, que es lo que te dice, no funciona, ¿vale? Pero tú no sabes lo que es. Y cuando lo lees en voz alta dices, ah, coño, ahora lo veo. Sí, sobre todo, pero claro, me imagino, cuando la primera vez que alguien te corrige, te dice algo así, yo creo que te tiene que descolocar al principio y decir, ¿de Es qué me está total. hablando? Sí, dice, ¿de qué me está hablando? ¿De que suena ti, 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 ti? Digo, "Pues si he escrito el texto y no sé, y hasta que lo lees. Pero, claro, eso también requiere mucho trabajo. ¿Y vosotras leéis el texto en voz alta cuando No, corregís? No. no. Pero ya tienes la mente educada Ya, para ya detectar. detectas los patrones enseguida, ¿vale? A lo mejor te has encontrado con un estuvo volviendo en verano. Y te encuentras las ves. Es que ya simplemente de un vistazo, ni siquiera llegas a hacer el sonido en la cabeza, simplemente de un vistazo ves los patrones. Ujú. Y claro, también ves si funcionan o no, porque cuando funcionan se dejan, por supuesto. O sea, cuando funcionan es un. No sé, de hecho, hace poquito me pasó con alguien y tenía una cacofonía que en un momento exacto, y le puse una nota y dije, ¿lo has hecho adrede? Y me dijo, no, y yo, pues, te ha salido brutal. Y conscientemente las hacemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Las hacemos. Pero me llamó tanto la atención que quise saber si había sido algo consciente o inconsciente, porque lo normal es que lo hagamos de una forma inconsciente. Sí, sí, lo que hablas, pues, de palabras que vienen de la misma familia, de todo eso, hay muchas veces que no somos conscientes de ello cuando estamos escribiendo y de repente pasa. Aquí también es importante, Aritz, si lo digo, diferenciar entre la ficción y la no ficción. ¿Vale? Es cierto que la sonoridad se puede corregir, pero también es cierto que cuando trabajamos en no ficción, muchas veces los conceptos no tienen otras palabras y se Ya. tienen que repetir, y eso Sí, sí, genera esa claro. musicalidad, Sí, sí. ¿vale? Y lo dejo claro porque es algo que sí que la gente de no ficción me dice de, Lidia, ¿y aquí qué solución tienes? Y yo, ninguna. Es no No, porque, ficción. a ver, Es no ficción. Tiene una norma diferente y funciona diferente. sí, sí, al final, si estás escribiendo un texto científico con unas palabras que tienen la misma familia, dices que no puedes hacer otra cosa. O sea, Exactamente. es lo que hay, es lo que hay. Y aquí también este capítulo entras en otro de los grandes monstruos de los escritores que se llaman adverbios. Es como de los. Yo creo que todo el mundo que ha pasado por correctores o que habéis leído algo sobre corrección, una de las cosas que más te fijas cuando estás escribiendo, y sobre todo cuando luego te tienes que corregir y así, y se te saltan todos, es cuántos adverbios he metido en el texto y sobre todo si meto en mente ya A directamente ver, duele. aquí el mito viene del señor Stephen King, lo sabemos todos, que Sí, dice que el adverbio es el recurso del vago, pero os recuerdo que es porque en inglés se escribe con muchísimos adverbios. En castellano, por contagio de traducciones, hay mucho, se hace también, pero lo cierto es que en castellano no los usamos tanto. Una persona que no esté acostumbrada a leer traducciones de más y que solamente lea en nuestra lengua, no usa tantos, como puede parecer en un principio. El problema de los adverbios no es usarlos. El problema de los adverbios es excederse en ellos y que muchos no aportan nada, están completamente vacíos de contenido y de significado. Entonces es si no aporta nada, es que ni siquiera pongas rápidamente, corrió rápidamente, vamos a ver. corría en cámara lenta. Exacto, ¿vale? Vamos a ir ahí. Pues, Sí, jolín, corrió, aumentó la velocidad. Que quieres especificar que va muy deprisa, jolín, pues corrió tan rápido como pudo. Y sí, no hace sí, falta decirlo. Y no lo introduces por un con, que es lo que solemos hacer todos, ¿no? sí, Eh, comió despacio, comió con lentitud, con no sé qué, con no sé cuánto, o el al. sí. Al llegar, bueno, y cosas así que dices, no. Es que a veces sencillamente tachar la palabra, que no aporta Sí, porque además yo creo que uno de los mayores fallos también que solemos cometer es ese. Escribes tu texto. Luego empiezas adverbio, adverbio, adverbio. Y dices, ¿y luego cómo lo soluciono? Pues con el mismo cliché que estaba haciendo antes, de decir, pues lo que dices tú, sí, al, y digo, al, y dices, estoy haciendo lo y tú mismo. de, no, quítalo, que no pasa nada, no lo dejes ahí. Es más, me hace gracia porque a veces la gente cuando se los marcas, ¿vale? Pues yo lo marco de color inchis y cuando les llega empiezan a quitar los tos y a cambiarlo por lo que tú dices
Y luego resulta que los 3 o 4 que funcionan de maravilla y que no los he marcado adrede, me los borran. Mm. Es de, oye, que no te lo he marcado por algo. Sí, Porque claro, pero funciona, porque funciona. yo creo que sobre todo cuando estamos empezando y estamos aprendiendo, te llegan las normas como grandes dogmas y dices, no hay que utilizar adverbios, pues quito todos. Ah, toma por saco. No utilices gerundios, a ver, señores puristas, que el gerundio bien utilizado es muy poderoso y luego hay géneros en los que los gerundios son un gran aliado, como la parodia, por ejemplo, ¿vale? O sea, son súper importantes. Y que quieres imprimir X velocidad a un texto o a cierta parte, pues los tendrás que utilizar, es que están para usarlos, son parte de la lengua, igual que los adverbios. Aquí el problema viene de lo que tú dices. No hay que abusar, y la gente, no hay que usar, y tú no abusar. El app se abstiene. El Ese app app no no lo sirve para nada, separes, se va quitamos. dentro del aparato. App, usar, ya está, usar. Ya está, no hay que usarlo, si tú, pues tú mismo, tú te lo pierdes, porque es parte de nuestra riqueza léxica y se pueden conseguir auténticas maravillas usándolos, pero Claro, usándolos bien. sí, Lo que que es no lo es, que, claro. es lo que decimos, lo que no es normal es que tengas en un párrafo 17 adverbios y 18 gerundios. Pues eso significa que tienes pocos recursos y una pobreza léxica brutal. O sea, tendrás que hacer. Sí, sí. Y luego, claro, ya hemos limpiado todas esas cosas que como nada, o sea, casi no hay trabajo, y ahora empezamos con el orden y el caos. Claro, pues dicen, no, la frase está muy bien, las palabras están muy bien, no utilizar los adverbios que no tenía que utilizar, no tenía, los verbos también están bien, pues, y de repente, pero el orden está mal de la frase. Adiós. Y no es porque esté mal, es porque, a ver, O no funciona como no podría funciona, funcionar de otra manera. no funciona, ¿no? En castellano tenemos la gran suerte de que prácticamente todos los complementos los podemos poner donde nos dé la gana. Incluso el sujeto puede ir delante, puede ir detrás, puede ir al final. O sea, podemos mover los elementos como queramos. Pero es que en ese afán por romper con lo típico que nos dicen de es que sigues la misma estructura en la frase, empiezas tal, no sé qué, no sé cuánto, la gente termina haciendo cosas rarísimas. Cosas tan raras que cuando la lees dices, no le encuentro sentido a la frase y estás hablando mi idioma, yo sé, ¿vale? Pero no le encuentro sentido. Y la tienes que leer 2 o 3 veces. O que la rotura es tal que te quedas, o sea, empiezas a leer y te quedas todo loco de, ¿pero por qué? Sí. O sea, ¿por qué no has utilizado el orden natural? Que es el que funciona. Sí, porque yo Ahí hay creo que que tener cuidado. sí, porque yo creo que muchas veces también nos pasará, lees una frase y dice, ¿por qué ha hecho esto? Sí, sí, te chirría un ¿Habrá montón, alguna ¿no? razón No formal la hay, no la hay. que hay ahí? No, simplemente es porque estaba viendo que estaba repitiendo cambió así y ya está, ya cambió todo y ya está, todo Sí, perfecto. sí, no se dan cuenta de que realmente no funciona o que queda horrenda. Porque a veces queda horrenda simplemente. O que resulta que al cambiar el verbo y meterlo en la posición que lo has puesto, la lógica gramatical de la frase ya no es tal y hay que borrarla. Es que hay que borrarla, ¿vale? O la reordenas o la borro tú mismo. Entonces, pasa mucho. Y luego llegamos al capítulo casi final, que sería el de Hazme bailar, por lo que bailar, que es el ritmo. Mogollón. Eh, claro, ha pasado todo esto. Y ahora, cosas como los signos de puntuación, la coma, el punto, dices, esta coma sí, a mí me fascina cuando os oigo hablar, el Celsius, así que estáis hablando, esta coma sí, pero no era obligatoria, pero no sé qué, y digo, "Uy, Dios, yo La quiero coma escribir laxa. donde estábamos. No era obligatoria por esto, pero bueno, pero yo creo que si la ponemos aquí, y dices, ostras, que al final los signos de puntuación pero como siempre pasa, el punto y coma, ese gran desconocido que dice Ujú. no sirve para nada, nadie se utiliza y de repente dices, ¿cómo que no? Se utiliza y se puede utilizar muy bien. Eh, Cuando te encuentras con esos problemas de puntuación, dices el estilo me ha gustado, más o menos, ya lo hemos pulido y así, y de repente empiezas a ver problemas de puntuación, eh, sobre todo de cara al ritmo. Ujú. Al final es eso, al final dices, la frase está bien construida, o sea, narra lo que quieres decir, pero me está rompiendo el ritmo, ya sea por la falta de coma, porque esto o lo has puesto de una manera o de otra. Claro, ahí es más, algo más profundo, ¿no? No es tanto Sí, esto, sino que sí. es más coger un fragmento más o menos grande y decir, aquí no te está funcionando el ritmo, aquí. Y claro, eso en una corrección, ¿cómo se afronta? El tema del ritmo.
Pues mira, el tema del ritmo, aquí sí que depende, yo creo, mucho de la habilidad de cada uno. Eso para empezar, ¿vale? No todas las correctoras controlan bien de ritmos, igual que no todas las correctoras controlamos bien de otras cosas. O sea, cada una tiene sus Sí, sí, claro. puntitos, ¿no? Pero yo lo hago muy fácil. O sea, cuando la puntuación es porque es puntuación que toca, yo, por ejemplo, es que trabajo con dos archivos. Siempre mando un archivo con el 100% de las correcciones y en otro que todo lo que es obligatorio ya está aceptado, Ajá. para que no haya discusiones. Y además se lo digo al cliente, Sí, quiero que trabajes en el limpio. En el otro tienes todo para que vayas revisando, vayas aprendiendo, y en el limpio solamente tienes estilo y dudas. Y no, o sea, no verás nada que sea normativa pura y dura. Que además, si la normativa pues tiene que puedes elegir, pues lo hablo con el cliente primero antes de continuar. Y en el caso de ritmo, lo que hago es que esos cambios no los acepto. Así como los otros sí, estos no. Y te dejo la nota. Los cambios que vas a ver de puntuación son por ritmo, no por normativa. sí. Y que decide el cliente. Y le explico el porqué lógicamente, oye, fíjate que aquí, al haberlo separado así, pues no funciona de la misma manera que si estuvieras utilizando comas, que en este caso, taca, 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 taca. Ah, pues vale, pues no, pues sí. Y ya deciden ellos. O sea, yo hago la propuesta, pero la decisión la tienen que tomar Sí, ellos. porque así como hay otras facetas de la corrección que pueden ser más académicas, lo que dice, y es así. eh, en esta parte del ritmo y en alguna otra, eh, ¿es obligatorio que la correctora sea escritora? No. Porque, pero yo creo que Ah, habrá cosas que igual tenéis más facilidad para verlo o para ujú. corregirlo de alguna manera si estás acostumbrada a tú también escribir y sobre todo si es tu género. Porque claro, si A el ver, género también afecta. ahí entra lo que decimos. Ten en cuenta que hay muchos, las correctoras que son lectoras, no escritoras, leen mucho, Sí, ¿vale? Y les pasa lo mismo que a nosotros. Ellas leen de una manera diferente porque ya están dentro del gremio y sí que es cierto que leen analizando. Es cierto que a lo mejor el tema del ritmo es un poco más sutil por eso o digo. sea, yo no creo que sea imprescindible, pero habría que preguntarle a alguna correctora no escritora. Y yo ahora mismo, todas las que tengo alrededor escriben también. No, por eso digo, porque ese Además tipo es de. muy Sí, difícil. porque Esta así es como. pregunta para tirar de Mariam y decirle, oye, pregúntale a la A ver, transición. correcta, si conocéis a correctoras que no sean escritoras, a ver si pueden comentar. Por favor. Porque hay cosas que en este, por ejemplo, sí me parece que es un plus que seas escritora, que te hayas enfrentado a ese A ver, tipo de. nosotros lo que decimos es que sí que es un plus que cuando escribimos ciertos géneros podemos corregir estilo, así como para el editing o la lectura. Sí que decimos que es mejor que busques a alguien de tu género, porque sí, pues yo puedo hacer una lectura crítica de cualquier cosa, pero está claro que si no leo novela negra no conozco bien los clichés Claro, y los puntos de giro ni lo que funciona, ¿vale? ¿Va a seguir funcionando si te hago la lectura? Pues seguramente sí, pero ¿por qué? No dejas de ver ciertas cosas. claro, sí, sí. ¿Van a funcionar igual de bien en ese género? Pues no lo sé. ¿Vale? Yo solamente te voy a poder decir si funciona o no, pero no hasta qué punto. Ya. En el tema de ritmo, efectivamente, cada género tiene unos ritmos muy específicos. Entonces, cuando pillas a una correctora que además es lectora habitual de ese género o es escritora de ese género en concreto, va a haber cosas que a lo mejor pues, a otra persona pues, yo qué sé, imagínate que escribe romántica erótica contemporánea además, pues a lo mejor no las ve. ¿Vale? Porque no escribe terror o porque no escribe slasher o porque no escribe tal y no conoce bien los ritmos que se deben manejar en cada momento. Por intuición lo podemos sacar muchas veces, también te lo digo. Porque lo estás leyendo y te estás imaginando la escena y es de no fluye. Y no fluye por esto. Pero sí, si es alguien que conoce cómo funciona el género, siempre mucho mejor. Y, Con diferencia. y volviendo a eso, y ahora solo te falta hablar sobre saltarse las normas. Aprovecho también para si alguien ha leído el libro para que comente y si no habéis leído también para que hagáis todas las preguntas que queráis. Eh, Siempre se suele hablar de que un escritor, una vez que empiezas a escribir, ya las novelas no las lees igual. Y hay veces que puedes jugar con intentar leer con ojos de lector y luego con ojos de escritor. Pero claro, si encima eres correctora, tienes ojos de lector, ojos de escritor, ojos de corrector. eh,
¿Consigues desconectar en algún momento y ser solo lectora A o cuesta? veces, a veces, no siempre. Consigo hacerlo si la corrección es decente. Vale, pues oye, pues sí, a lo mejor estás leyendo, ves una falta de ortografía y Sí, te la pasas porque está bien corregido. O sea, oye, que ratas hay en todas sí, partes y ni sí. la ves, y ni la ves. Pero sí que me he encontrado últimamente también con libros que me hacía mucha ilusión leerme y que supuestamente están corregidos y que a nivel de corrección son un desastre y me sacan tanto de la lectura que tengo que cerrar el libro y dedicarme a otra cosa. Y ahí sí que no puedo hacer nada. Ya. O sea, ya no es porque la correctora que hay en mí se fije, es que estáis dando unos patadones a las formas, ¿vale? Porque muchas de estas son, pues, lo típico que han hecho una traducción, a lo mejor la traducción es muy buena, pero no ha puesto por la corrección, y en inglés el tema de la puntuación de los diálogos y demás funciona diferente, y te han metido todos los diálogos en medio del párrafo cuando no deberían ir ahí. Se deberían haber colocado uno bajo el otro, ¿no? Como hacemos en castellano, cosas así. Y eso me saca mucho de la lectura. Claro, De ahí sí que me toca decir, lo siento. Pero... ya. No, y tiene que ser duro, porque al final, lo que dices tú, encima, si tienes muchas ganas de leer un libro y haces eso, Sí, dices, eh, sí. igual será el momento en el que tengamos que retomar las lecturas en versión original y a ver si podemos leer esas obras. Sí, es verdad que te gastas todo el dinero en una buena corrección y todo, luego falla por ahí. Sí, yo Pero me he dado cuenta de que suelen ser, pues eso, que han hecho la traducción, la han firmado, pero luego no ha pasado por un corrector. Y se nota, se nota. Y te lo digo yo porque además que ahora mismo estoy haciendo correcciones de traducciones y a los traductores muchas veces pues de traducir sabrán lo suyo, pero luego de ciertos formatos y demás no tienen ni idea. No trabajan con nosotras por eso. no, por eso, al final es un trabajo conjunto. Mm, También hablas más de una vez que es imposible que tú corrijas tus propios textos, porque al final sí. la vista se va, la vista se acostumbraba a un fallo, sea el que sea, y no vas a verlo. O sea, por mucho que lo No, y el texto de intentes, otros, y con el texto de otros a veces nos pasa también, cuando llevamos muchas vueltas porque el texto nos había llegado muy mal, llega un momento que el cliente dices, oye, paro aquí. Dicen, ¿qué? ¿Tú paro aquí? Es que no veo nada ya. Yo tampoco. O sea, hay un máximo de vueltas claro, y sí, no te sí. hago más. Yo no te hago más por eso. Si quieres te paso con una compañera. Pero yo ya no te voy a hacer más. Y es por eso. Y luego dejas para el final esa parte que me encanta, más con la que comentas alguna otra obra que coincido al 100%, por ejemplo, con Voces en la Ribera de todo, fascinante. Y es justo esa, la parte en la que hablas, pero estas son normas que se pueden romper sabiendo las normas y sabiendo por qué se rompen. ¿Qué sientes como correctora cuando recibes un texto que te destroza, vamos a decir, las normas que sueles estar acostumbrada a corregir en las correcciones, pero que está hecho a conciencia y que dices, ole tú, qué asco das? ¿Qué hago? Me voy a llorar a un rincón y digo, voy a dejar de escribir. Sí, me imagino, ¿no? En serio, en serio. Es lo típico de, porque te sientes súper orgullosa de, oh, voy a corregir esta maravilla, y por el otro estás de, pero voy a dejar de escribir para siempre, Duro sobre porque ya todo de eso. mayor quiero ser como tú. Es verdad, pasa, pasa. Pues sí, pues sí. Y normalmente ves un bicho volar en un rincón y lloras, sí. Sí. Y también te habrás encontrado con autores, autoras que dices, ¿qué potencial tienes? Cúrratelo, porque lo que decíamos antes, la escultura está, ahí al fondo tienes la pieta, Sí, pero tienes mucho todavía que sacar de piedra. sí. Y cuando, después de una corrección, acabas ya, firmas, te pagan, un detalle que te paguen y esas Sí, cosas. es un detalle que me trae. Y luego, ¿cómo es la relación con los clientes? Me refiero, Pues ¿se suele repetir con los clientes? ¿No? depende, hay gente de la que no vuelves a saber más, pero tampoco sabes si es porque sencillamente no has escrito más. O pues, porque no ha estado contigo y está con otra persona, que no pasa nada. O Sí, sí. sencillamente, bueno, tenemos gente, por ejemplo, la R. Monge, que según, según el tipo de libro, pues lo corrige con unas o con otras. Y lo sabemos todas, y no tenemos ningún problema. Sí, sí. Precisamente por eso, porque ella ha elegido un par de correctoras para la parte de ficción y otro par para la no ficción, y según disponibilidad trabaja con una o con otra, ¿no? Y luego tienes, que eso lo hace mucha gente.
De hecho, yo misma, para ficción, trabajo con una correctora y para no ficción trabajo con otra. Y luego es eso, luego tienes a gente que le pierdes la pista por lo que sea, y luego están los clientes que sí, que por suerte en mi caso son mayoría, los que vuelven a escribir suelen repetir conmigo. Buena señal también. Por eso. Al final, el que vuelva, dices, más Sí, sí, sí. fustigado con ganas, y tengo la espalda en carne No, viva, muchas veces, no, y muchas pero veces también vuelven por eso de, jolín, es que ya me has pillado el estilo, ya tal, ya cual, y prefiero trabajar contigo. sí, al final es eso. Cuando ve, y sobre todo me imagino que cuando ves el texto con una novela, todo depende además y ves todo lo que has mejorado y dices, ostras, es que este trabajo merece la pena. Sí. A mí hubo un cliente, bueno, uno no, ha habido varios clientes que después de verlo te dicen, mira, te pago un pastizal y me parece poco. Eso, ¿Vale? sí, eso es Y me ver, parece poco lo que te he pagado. sí, eso es verdad y Y ya han apoquinado una cantidad importante. importante. Sí, y aún así te dicen, y no está pagado. Pero es que yo creo que pasa como, bueno, en toda la literatura pasa, yo creo que en casi todos los sectores de ilustración, de corrección, de Sí, traducción, todo lo que está relacionado con artístico, de alguna manera. como es arte y es tu pasión, dices, bueno, pues tampoco tienes que cobrar tanto. Al final es que te gusta y un trabajo que te gusta no es trabajo. Entonces A mí no, me costó mucho acostumbrar a mi familia a que yo tenía un horario laboral como en cualquier oficina. claro. Porque claro, es que estás haciendo algo que te gusta y tal, y no vas a la oficina y tú, pues que da igual, es que yo tengo que pagar las facturas al final de mes, no me fastidies. Pues sí, la verdad es que sí. Era un, mamá, ¿tú quieres que me vaya yo a tu casa a vivir el mes que viene con el niño? No, pues deja de llamarme a las 12 de la mañana, que estoy currando, tía. Mamá, si ves esto, ¡mua! Pero no me llames a las 12, por favor. Sí. Y ya cerrando ya el libro, una vez que has acabado el libro, que te han corregido el libro, ¿qué tal esa sensación de que te corrijan tu libro? Sobre todo al ser no ficción. ¿Ha habido polémicas con las correctoras o con otras correctores que han leído el libro que te hayan dicho, Por "Jo, ahora pues en no, este sector o así, en este capítulo yo hubiera metido o no? por ahora no. Primero, por ahora no. Deberíamos estar recién publicado. O sea, me pueden llevar la contraria perfectamente, decirme esto no sé qué. Respecto a lo que tú dices de, pues yo hubiera metido en este capítulo, no, la verdad es que lo comenté con 3 o 4 compañeras y no podíamos meter mucho más en que se nos fuera un manual Claro, específico para correctoras, que no es lo que yo claro. quería, ¿no? Yo No, quería lo que me estaban pidiendo mis clientes, mis alumnos, sí, cuando tenía el Patreon, la gente que venía a mi Patreon, mis suscriptores, o sea, queremos que nos expliques las cosas básicas y para tontos, porque es que si no, no hay manera. sí, sí. Y está hecho precisamente para eso, o sea, está muy simplificado, muy tal, pero lo más importante está. Sí, sí. Bueno, si tenéis alguna pregunta, decís. ¿Tú hay alguna pregunta que te quieras hacer a ti misma sobre el libro? A mí misma, Sí. ¿por qué me metí en esto? La parte de la maquetación ha sido una auténtica horror. O sea, yo llamaba a Carmen llorando, Carmen me llamaba a mí llorando también. Yo lo voy a quemar y no voy a publicar, ella, no me jodas que llevamos un montón de horas aquí metidas. Pero sí, sí, porque, claro, tened en cuenta que tiene muchísima negrita, tiene muchos ejemplos, los ejemplos llevan otros formatos y tal y cual. Además, yo soy muy puñetera y me gusta que queden las cosas X, que seguro que hay alguna cosa que no está bien. Si la veis, me lo decís, por favor. Ya lo corregiremos en alguna de las ediciones, en la siguiente, no sé. No tengo ganas. Pero voy tomando nota, voy haciendo el listado. Pero aquí Mar Y está diciendo que sí, que lo has pasado fatal con esa parte. sí, bueno, Mar y Maribel me han aguantado llorando también. Y gritando, ¿vale? De estar ellas aquí, yo llorando de que no puedo más, que lo tiro por la ventana. Mar lo ha pasado muy mal con la ilustración. Mar, te quiero mucho, que lo sepas, tía. Maribel lo ha pasado muy mal aguantándonos a todas. Maribel, te queremos mucho. Y Barbeito no está y no va a ver esto, pero a la Barbeito también la queremos mucho, aunque no se puede decir muy alto, que luego nos alapa. Pues es eso, la parte de maquetación fue dura por eso, porque claro, había muchas negritas, muchas cursivas, había que meterlas manualmente, se nos pasaban, tenías que volver a revisar. Ahora resulta que se me ha descuadrado no sé qué y teníamos que volver a revisar. Y esa ha sido la peor parte. O sea, señoras maquetadoras, señores maquetadores, tenéis toda mi admiración más profunda. Yo paso de meterme en vuestro oficio.
Por aquí tienes a Mar diciendo que también te quiere mucho y a Maribel partida de la risa. Ya. Literalmente. Pues yo, si no tenéis nada que preguntarle aquí a la buena mujer, yo sí quería comentar sobre el libro. Primero, me parece un libro brutal y no es porque seas amiga, porque yo creo que hace falta libros de este tipo y no lo encuentras. Y No. que hoy en día que todo Cristo parece que sabes cuatro cosas y haces un manual ya, encontrar un manual que tiene las cosas necesarias para aprender, entretenido, bien explicado, con ejemplos claros, yo creo que es un trabajazo impresionante. Cuando decíamos que no está pagado cuando lo haces gratis, pues a veces también cuando haces un libro como este no está pagado por, por el precio que tiene. Y, y sobre todo quería destacar esa parte de los ejemplos, para los cabezones como yo, que esa parte de palabras y definiciones que quedan muy bien en otros manuales en las que te dicen, sí, al final tienes que entender que esto y el origen y no sé qué, no sé cuántos. Pero hasta que no bajas al barro y me enseñas, vale, esto es por esto, y así funciona y así no. Es coño, ¿verdad? Entonces, al final, ese trabajo que haces en la corrección, el plasmarlo en un libro, me parece muy difícil. Plasmarlo de una manera además amena todavía me parece más difícil todavía. A ver, aquí hay una precursora. Lo que pasa es que el suyo no, el suyo no está basado únicamente en estilo, sí que dice algunas cositas de estilo, pero ella tiro más para ortotipografía. Bueno, es un genérico, que es el de Gabriela, ¿no? El 70 trucos Sí, para sacar ya tu novela. Yo me enamoré cuando lo leí y fue un... Es que todos los manuales tendrían que ser así. Y sí, bueno, yo a partir del tono del blog dije, si escribo manual tiene que ser pues, eso. sí. Fue lo que hago yo en el blog, lo que hace Gabriela. Y sí, es difícil porque os voy a decir una cosa, los demás manuales de estilo que he leído son... Pero muy gordo, ¿eh? Pero muy gordo. Sí, y por eso me pasaba con este manual, especialmente, pero me pasa con todos los libros de gente que conozco, de amigas así, y dice, "Ostras, ¿qué voy a decir?". Y en este manual Ah, pero a decía, mí me lo podías H, ya decir, sé, tú a ti lo ya sé qué te sabes. podía decir, pero era ese punto de decir, ostras, y pues, ha pasado. Por aquí Chris pregunta a ver si vas a escribir algún manual más. Sí. Ahí, dejamos Pero el espera, hype en todo lo alto. no, no. Mira, voy a decir que sí y más o menos creo que sé cuándo saldrá. Pero lo he pasado tan mal con este, Chris, que necesito volver a la ficción. Una temporadita. Necesita Va, desintoxicación. tardaré. Pero sí, el segundo además es otro que me lleváis pidiendo hace tiempo, que es el de diálogos. No Apuntado, el de cómo apuntado escribir también. buenos diálogos, porque Sí. para eso ya están el de Iria y hay otros que están muy guays, sino el tema puntuación de diálogos, que también Apunt- sabemos que es muy árido y la sí, idea es que vaya, pues eso, en la misma línea. apuntadísimo. Yo, si me permites, ya justo hablabas del de Gabriela, yo, así para cerrar, daría un consejo a aquella gente que sobre todo que está empezando, pero no solamente a los que están empezando, porque este manual sirve para cualquiera, para refrescar ideas, para sobre todo caer en, jo, mi correctora me está diciendo siempre que tengo fallo en esto. Dice, pues voy a ver un poco a ver qué me dice Lidia de esto. Eh, yo daría un consejo a la gente que está empezando a escribir, se lea tu manual primero, se ponga a escribir, repase el manual mientras está escribiendo justo al acabar, antes de esto, y luego coja el de Gabriela y le saque brillo. Mm. Yo creo que es una combinación buenísima de dos libros, de dos manuales, además que son breves, que se leen muy fácil, y eso tiene mucho mérito para todo el contenido que tienen, que se lean fácil. Me parece que no sé cómo lo hacéis, la verdad. Yo además que soy de enrollarme todavía menos. Pero sobre todo eso, esa imagen de coger y decir, mira, voy a aprender, quiero dedicarme a esto, con lo que voy a aprender estilo, cojo tu libro, lo escribo. Cuando la primera revisión voy a repasarlo otra vez, porque seguro que habré metido 37 millones de veces la pata y luego seguro otras 37, porque para eso voy a tener correctora. Y luego cogéis el de Gabriela y decís, le voy a sacar brillo para que sea un borrador en condiciones, para ya mandarlo a la correctora, para mandar, bueno, primero a betas, correctoras y así, y ya, yo creo que es una combinación Sí, maravillosa. de hecho, yo no quería escribir otro manual como el de Gabriela, porque ya está el de Gabriela. Sí, sí, ¿Vale? sí, sí. Me pasa lo mismo con manuales de estilo, jolín, pues ya está el de Magriñal, de tal y cual, ya os digo que la forma de explicar no tiene nada que ver.
Y bueno, yo como profesora, que tú sabes, Aritz, que yo vengo de formación de profesorado, yo era este tipo de profesora, ¿vale? Entonces encajaba mucho conmigo. Y la verdad es que yo siempre que pienso en manuales o libros los pienso como complementos a. Sí. Y por eso yo creo que es muy acertado y liaros con Gabriel y decir el antes y el después. Un pack, compré los dos, venga, para adelante. Porque ya te digo, o sea, me parece flipante cómo conseguís, en este caso, cómo consigues tú en tan pocas páginas meter tanta información de una manera tan clara y A lo decir, mejor me he pasado mucho metiendo información en tan pocas no, para páginas, mí que era no. porque me daba miedo a mí. No, pero no, ¿sabes por qué no? Porque además lo haces de una manera tan amena que las cosas que luego quieras indagar más, ya tendrás lo que quieras para indagar. Pero por lo menos tienes esa base de decir, vale, cuando mi correctora me diga que esto es falta de ritmo, falta de no sé qué, ya sé lo que va a ser. Ya sé de qué me va a hablar. Y yo creo que este libro es perfecto para la primera vez que vayas a tener contacto con una correctora, decir, seguro que me voy a entender mucho mejor con la que me voy a corregir si entiendo todo esto. Y será mucho más ameno para las dos personas y mucho más fácil la relación entre los dos. Porque al final, si me estoy peleando con conceptos que no entiendo, es muy difícil. Si entiendo esos conceptos, intento aprender y meteremos la pata 37 millones de veces, pero si me dices, mira, date cuenta que el ritmo aquí falla por esto, por esto, por esto, yo ya sé lo que es el ritmo. Si yo no sé lo que es el ritmo, yo me imagino una canción y digo, yo no estaba escribiendo una canción, estaba escribiendo una novela. Entonces, a toda la gente que quiera escribir, les recomiendo mucho este libro. No solo si estáis empezando, en general. Y sobre todo porque tienes un arte especial para explicar las cosas. Y eso hay que explotarlo más. Por aquí te A están ver, diciendo que. yo lo de explicar bien, Maritz, ahí es que voy a tirar flores, lo siento mucho. Haces muy bien, ya Porque te lo lo estoy sé, echando yo. porque O lo sea que. sé. Me costó, no, pero es algo que me costó mucho tiempo de, no que explico muy mal, que luego con los años me di cuenta de que no, No, claro ¿vale? que no. Y también es cierto que pues eso, fueron 7 años dando formación a personas adultas Sí, sí. y sí, o sea, desde el principio los alumnos te lo decían y decías, bueno, pues por lo menos sé que esto, sé que por lo menos en algo soy buena. No, pues es. A ver, que tengas muy claro que es muy buena. No solo en eso, porque te recuerdo que yo ya conocí a Mariola. Y bueno, también soy buena bebiendo cerveza, que también me Eso has... también, eso también, eso también. Y esas charlas de terrazas nocturnas y esos vídeos que nunca saldrán publicados. Por favor. Que también está por aquí Maribel, que se Sí, tiene que ir, pero ese vídeo prometo que no saldrá publicado en ningún sitio, aunque seáis famosas. vale. Te ¿Vale? toca por palabra, comprometido aquí, ¿eh? Pues nada, pues ya te Pues digo. eso. Pues nada, poco más que decirte. Que muchas gracias por prestarte a esto. Gracias, no, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias por el manual, que de verdad es un lujo. Y a mí yo, cuando con este manual va a ser como, ay, es mi amiga, es mi amiga. Es como las novelas. Y conseguir que yo haga eso con un manual, con lo que me suele costar los manuales, ya te puedo decir que es un logro impresionante. Jo. Así que muchas gracias. ¿Sabes que cuando me decís cosas bonitas me quedo con el joder? No soy incapaz Ya, de hacer. pues aquí todo el mundo está diciendo que has estado muy entretenido, que nada, deciros a todo el mundo que muchas gracias también por venir, por, por estar por aquí. Sí, Ya sabéis gracias por aguantarnos. que Lidia es maravillosa, ya hemos estado casi 2 horas, casca. Eh, y ha aguantado aquí la gente, o sea que buena señal. Es como explicas muy bien las cosas. Dios mío. Muchas gracias a todo el mundo. El domingo que viene tengo aquí a mi amiga. ¡Ay! ¿Dónde he dejado el libro? Lo tengo aquí. Está aquí abajo. Presentaremos este libro, Carla G. Sarrión. Todavía estamos negociando a ver cómo vamos a hacerlo por voz. Ya veremos cómo lo hacemos, pero aquí estará, lo prometo. Yo soy muy cabezón, soy vasco, se note. ¿Vale? Muchas gracias a todas las que estáis diciendo cosas tan bonitas también, que es, por ejemplo, Chris dice, es nuestro plan de domingo preferido. Y cosa más bonita que decís. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Y sobre todo, a todo el mundo del mundo editorial y a todo el mundo que os dedicáis a esto, por favor, darle el sitio que merecen a las correctoras, que se lo ocurran un montón, porque trabajan un montón, porque se esfuerzan para que nuestras obras brillen de verdad y que aparquemos un poquito los egos.
porque no sirven para nada más que para peleas, para pasar malos ratos, tú como escritor, ella como correctora, y lo único que va a hacer es que la obra sea peor. Que dejemos a la gente que sabe, dejémosles que trabajen y nada, ya sabéis. Para el libro, Pesadillas de estilo que produce Urticaria, en Cazador, también lo podéis encontrar en Amazon, tanto en ebook como en físico, a comprarlo todo el mundo. Que para eso estamos. ¿Vale? Un beso muy grande, muchas gracias por todo y hasta la siguiente. Gracias. Chao.